mejorar servicios y desarrollar proyectos en beneficio de la población. La educación, salud, infraestructura y el desarrollo de las provincias y distritos de la región Apurímac. En Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Atención padres de familia, nuestros niños son el tesoro más grande que tenemos, por eso es importante llevarlos al centro de salud para que reciban todas sus vacunas. Las vacunas son gratuitas, seguras y salvan vidas. No esperes que la enfermedad llegue a tu hogar. Protege a tus hijos, protege a tu familia y protege a tu comunidad. Revisa el carnet de vacunación de tus niños. Si les falta alguna dosis, no lo dejes para después. Acércate al establecimiento de salud más cercano y completa su esquema de vacunación. Cada vacuna cuenta y cada vacuna protege. Un mensaje de Radio Surfui, la voz de todos. Las Bambas informa. Saludos cordiales a todos. Hoy les traigo información sobre los aportes de Minera Las Bambas en Apurímac y Cusco. En medio de la alegría de la población y en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario de la comunidad campesina de Pumamarca, el Ministerio de Educación y Minera Las Bambas participaron en la colocación de la primera piedra que marca el inicio de la construcción de la nueva infraestructura de la Institución Educativa Integrada de Pumamarca, obra que será ejecutada por Las Bambas mediante el mecanismo de obras por impuestos, con una inversión superior a los 79 millones de soles y contempla la construcción de moderna infraestructura para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Se viene la Feria Regional San Antonio 2026. Al respecto, la Dirección Regional Agraria de Apurímac suscribió un importante convenio de auspicio con Minera Las Bambas para la organización de las ferias más representativas de la región a desarrollarse en Abancay, donde productores, ganaderos, emprendedores y artesanos exhiben el potencial productivo y la riqueza cultural de Apurímac. Por otro lado, en el distrito de Coyurqui, la comunidad de Patarcancha mejorará su acceso a servicios básicos gracias al proyecto de agua potable y saneamiento. El alcalde distrital de Coyurqui, Fris Valencia, destacó el aporte de Minera Las Bambas para hacer realidad estos proyectos y resaltó que los recursos provenientes de la actividad minera también permiten ejecutar nuevas obras en beneficio de la población. En el marco de las celebraciones por su 40 aniversario de creación política, la comunidad de Chuycuni desarrolló diversas actividades. El presidente de la comunidad, Freddy Wilca Lima, expresó su agradecimiento por la participación de los asistentes y destacó la sólida alianza estratégica que mantiene Chuycuni con Las Bambas. Asimismo, dijo que como muestra del trabajo conjunto, próximamente se realizará la pronta entrega oficial del renovado campo deportivo para la comunidad. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. En el corazón de los Andes, entre quebradas, cálidas, profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui.
¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Huillarico? Y sean todos bienvenidos a esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy, lunes 20 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Sean todos bienvenidos a Ejicona Panecona, Sumasponche Cachon, Zapanca, Ojniquichispa, Ojatun Marcaricoriki, Surfu y Guairarimana, Guasimanta Pacha. 6 de la mañana con 38 minutos, este es el informativo Huillarico y mi nombre es Javier Chejia. Yo les voy a acompañar junto a David Ortiz hasta las 8:30 de la mañana. David, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Javier, ¿cómo estás? Buenos días a todos los oyentes de Radio Surfui, muy buenos días a todos nuestros amigos de las distintas comunidades, centros poblados, personas que están en los diferentes distritos, ¿no? Hablamos de Coyurqui, Cotabambas, Tambobamba, Akira, Mara, nuestros amigos de Chalhuahuacho, a toda la gente, ¿no? Un saludo especial donde llega la señal de los 102.7 y de los 810 de la amplitud modulada. Y también estamos a través del internet, Javier, a través de www.radiosurfui.com. Así es que, amigos, también estamos a través del internet, estamos a través del Facebook, nuestro fanpage. Búsquenos como Radio Surfui. Ya nosotros listos para acompañarles hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional, los deportes. Bueno, ayer se jugó la Copa del Mundo, ¿no? Hablando del fútbol, sí, claro. David, ¿le parece? Yo creo que sí, ¿Qué le pareció ayer el encuentro? Hay que ser muy sinceros. Sí, hay que ser sobre todo objetivos en el comentario. De verdad, merecido ganador España. Sí. Aunque no quería, de verdad, yo me hubiera gustado que gane este partido Argentina, pero lamentablemente el juego que ha mostrado ayer durante parte del primer tiempo, segundo tiempo, ha sido una Argentina desconocida. Yo prácticamente he desconocido ayer a Argentina. Dije, oye, esta es la selección peruana, ¿no? En el que prácticamente defendían, no había ataque. Y según la estadística que mostraban, ¿no? Mientras se desarrollaba el partido, casi en un 90% prácticamente España era el que dominaba el partido, ¿no? Quien dominó el partido. Y esto prácticamente ha hecho de que España, ¿no? Aproveche esta ocasión de gol y la meta, ¿no? Y de hecho que había otro gol también, un par de goles que casi lo anularon, ¿no? A España. Y esto demostró pues la superioridad sobre todo de España frente a Argentina. Un Lionel Messi desconocido, ¿eh? Por eso la gente se preguntaba, oye, ¿está jugando Lionel Messi? Sí, pues. O sea, ¿qué pasó con Lionel Messi? ¿Qué pasó con los jugadores de Argentina? ¿Dónde está esa garra que mostraban en los partidos frente, por ejemplo, a Egipto, Cabo Verde, frente a Inglaterra? O sea, no puedes jugar un partido y es tu final, ¿no? De esa manera, pues prácticamente es una cachetada realmente al fútbol argentino, ¿ah? Y creo que ya han salido los comentaristas también argentinos indicando de hecho que, bueno, llegamos a la final, pero no, pues la final se juega con ganas, ¿no? Y si Argentina hubiera jugado así como jugó con Inglaterra, decías, ¿no? Y, no, pues no, merecía ganar a Argentina, pasar o levantar la copa, pero no, de verdad no. Yo creo que España, merecido ganadora, y sobre todo con jóvenes, Javier. Sí. Jóvenes, o sea, muchachos que bordean entre 23, entre 20, 23, 20, su estándar es 24 años. Sí, pues. De todos los jugadores españoles, ¿ah? Sí, pues. Sí. Y esto es un logro importantísimo para España, porque son muchachos de 24 años y ya tener una Copa del Mundo. Claro. Esto es bárbaro, de verdad. Bueno, bonito encuentro es lo cierto. El día de ayer se ha desarrollado hasta los 120 minutos. Lógicamente, también me inclinaba por Argentina, por los resultados anteriores, pero bueno, ayer fue otra cosa, y esto ocurre, y es también parte del fútbol, ¿no? Por decisiones X y por acciones que han hecho algunos jugadores también, la balanza comenzó a inclinarse a favor de España, ¿no? Desde un inicio, el ataque constante, frecuente, la intensidad con lo que iba España, y Argentina, al no poder tener una idea de juego claro, pues bueno, el resultado final fue ese. Lo que sí llamó la atención, David, es el hecho de Donald Trump, que apareció en la foto, pero ni siquiera posando para la foto. O sea,
Se quedó por ahí, ¿no? No sabía qué hacer. El Trompita está en otras cosas, ¿no? El Trompitas. Infantino trató como que de moverlo, ¿no? Pero sí, bueno. Pero Donald Trump está en otra onda, ¿no? O sea, Sí. como que... Claro, su yo fútbol más, creo que- ¿no? No creo que lo suyo sea el fútbol. Sí, ¿no? de hecho Para que nada. él ama otro tipo de deporte, pero bueno, por protocolo, tenía que estar ahí en el escenario, sobre todo cuando lo estaban entregando la Copa del Mundo. Él entregó la copa. Él entregó la Copa del Mundo. Pero bueno, lo importante, Javier, y creo que de todo esto es de que hubieron equipos sorpresa en este mundial. ¿ah? Sí, por ejemplo, si hablamos de Noruega, ¿no? Noruega. Por ejemplo, Haaland. Bueno, Haaland ya Claro. Yo quien creo que sí fue sorpresa fue Cabo Verde. Cabo Verde, por ejemplo. Nadie lo tenía. Es un país Pequeño, con un abandonado. conjunto de islas, ¿no? Así es. Y sobre todo la historia del arquero, ¿no es cierto? Sí, Cabo Verde. De hecho, Noruega también, ¿no? Porque ellos llegan al Mundial después de casi de 40 años, ¿no? A 20, Claro, 40 después de años. tiempo. Sí, Ajá. después de un buen tiempo estuvieron en este Mundial, pero al final también se cayeron, ¿no? Puede ser también el trajín de los partidos, ¿ah? El Yo creo que cansancio. sí también, pero sí. ayer era pues tu final, pues, Javier. O sea, Ayer tú te- era darlo todo. Claro, es como que tú te preparas, ¿no? Digamos, para una actividad importante, haces toda la previa, Sí, te pues. organizas, te preparas, es como que, no sé, ingresar a un trabajo, por ejemplo, ¿no? Te preparas, estudias, o no sé, X cosas, y vas al punto y demuestras pues esa capacidad, ¿no? Toda tu Claro. preparación, todo tu esfuerzo, porque todos quieren llegar a la final y levantar esa copa. Pero no puedes jugar de esa manera como jugó ayer a Argentina. O sea, pésimo, de verdad. Ahora, el planteamiento va de la dirección técnica. Sí, ahora, Sí. no, por ejemplo, no entró Lantauro, ¿no? No, Lautaro Martínez, el Toro. No entró tampoco, ¿no? No, Y muchos sí, pues, criticaban, ¿por qué no jugó esta persona también? Claro. Es que Bueno. hizo algunos cambios. Al final, ¿no? El hecho de que sacaran a uno de sus jugadores hizo de que haga cambios en la parte de atrás, al centro, y no adelante. ¿no? Pero no te puedes echar por Javier atrás. Bueno, No, son es que- decisiones. Ajá. Es tu final, ¿no? O sea, yo creo que es ahí donde tienes que sacar pues, el brillo, pues, ¿no? El lustre al zapato, como decimos, ¿no? Es la final, amigo, es la final de la Copa del Mundo. Todos los jugadores que anhelan en la vida, a ver, jugar una final de la Copa del Mundo, Claro. ser campeones. De eso no con hay tu- más. Con tu selección, yo creo que es la gloria prácticamente, ¿no? Con tu selección muy aparte de tu equipo, pero llegar a la Copa del Mundo y levantar la Copa del Mundo y jugar tu final, pero juégalo pues con ganas. con Usted actitud, está ¿no? hablando, creo, así, David, porque ha perdido su apuesta. No, yo Lo noto así. No, yo no apuesto, Javier, ¿no? No va conmigo. Pero el bueno, tema de las es apuestas. parte de, o sea, a esta altura es parte de, ¿no? Así es el fútbol, así es el fútbol. Pero Y son juégalo, pues, pero juégalo bien, pues, ¿no? Pero David, son decisiones que también toma el DT. Dice, ya voy a hacer estos cambios y por ende los partidos también se desarrollan de esa manera. Sí, ¿no? Claro, lo que dice es totalmente cierto, ¿no? Métele más garra, más entusiasmo, ¿no? Eso sí es totalmente cierto. Así es. Pero bueno, nos es parte escriben del aquí, fútbol. Javier, a través de la fanpage, nos dicen, Freddy Guillén, lo mejor de la radio son los noticieros, desde el distrito de Coyurqui, comunidad de Yadquire, familia Letona Guillén, están en sintonía gracias. de la radio. Saludo para Freddy del Perú, que está en sintonía de la radio. A propósito, Freddy, ¿por quién apostaste, no? Bueno, Ha 6 habido con personas 46 que han minutos. perdido su apuesta. Bueno, un saludo también para Brit Onofre Condori, que se está dirigiendo rumbo a Tambobamba junto a Gonzalo Huerce. Ah, están en camino, están Ya, en ruta. Claro, claro. Escuchando Radio Surfuy. El informativo Huillaricuy. La voz Le de- comento que la voz Brit, de todos. Sí, el día de hoy sale ya con las portadas, ¿ah? Sí, pues. Es Brit. Britney. Ah, ya, Britney. O le quiere decir Brigitte, como Gonzalo le dice. Puede ser Brigitte. también, ¿no? Más rápido, Brigitte. Brigitte. Brigitte y su orquesta. ¿No? Escucha esa canción, ¿no? Claro, la ¿y canción- qué? Nosotros somos la orquesta. Y ella... Los bailarines. Muy bien, 6 de la mañana con 46 minutos. Por otra parte, David, hay otro tema importante. El Vamos, día de con ayer información. hemos desarrollado Llactanchis Pataquiña en el cantar de nuestros pueblos. La agrupación Huacanquis de Pitu y Orco se va a la gran final que todavía no tiene fecha, amigos oyentes. ¿Ah? Un saludo para la mamita Evangelina Sanalea Córdoba, de 68 añitos nada más. Ermitaña Enríquez Alejandro, de 70 años. Leonidas Alejandro León, de 60. Pedro Pablo Flores Luis, de 65. Uriel Ñahui Mendoza, de 60. Anita Aguilar Enríquez, de 69 años. Estamos Ellos el día de ayer ganaron Llactanchis Pataquín. Estamos cerca también a esa edad, Javier, ¿no?
unos 2 años más. 2 décadas, 3 décadas dirá David, por favor. 3 décadas para llegar. Tampoco. 3 décadas para llegar a 68 años, dice aquí. Seguramente. Bueno, sí, oye, ayer he seguido la transmisión de Llactanchispa Taquini, muy bueno, la participación sobre todo de estas personas. Lo importante es resaltar que son adultos mayores. Sí, pero tienen bastante talento. Sí. Tienen ahí bastante talento. Yo creo que ya hay que, en la final sobre todo se va a ver, ¿no? Quiénes van a representar a sus comunidades, distritos, centros poblados. Pero muy buena participación de todos nuestros amigos quienes están participando en Llactanchispa Taquini 2026. Esta es la 8ª edición, tengo entendido, Javier, ¿no? No recuerdo bien, pero es bastantes años que hemos desarrollado esta actividad. Bueno, vamos con otra información. Ayer 19 de julio, amigos, sí, se desarrolló, fue el 430 aniversario del distrito de Cotabambas. Así es, 430 años, ¿no? El distrito de Cotabambas, de creación política. Saludo para todos nuestros amigos cotabambinos del distrito de Cotabambas, donde se desarrolla lo que es el Jaguar Fiesta, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, Javier, y yo estuve por esta zona de Cotabambas. En esos tiempos aún desarrollaban... Cuando hacían esta actividad, claro, todavía el toro y el cóndor. Claro, yo fui a una de esas actividades hace muchísimos años atrás. Al Jaguar Fiesta, y realmente era impresionante, ¿no? En esta placita pequeña que era en la parte superior de la plaza principal, hacían lo que es la corrida de toros. Aún en ese tiempo, pues, cercaban esta zona con palos. Claro. Cercaban con palos toda esta zona y la gente alrededor disfrutaban, bailaban, ¿no? Observando, y bastante gente que iba de la ciudad del Cusco a observar el Jaguar Fiesta. Por la cercanía, ¿no? Claro, por la cercanía, ¿no? Un tema sobre todo porque muchos querían conocer estas curvas, ¿no? Las curvas peligrosas. Incluso hay una canción de Adencia Mesa. ¿Entonces escuchas la canción de Adencia Mesa? ¿Hace alusión al distrito de Cotabambas? No, a las curvas, pues, a las curvas peligrosas. No, pero por eso, claro, ¿a esas curvas? Claro, por supuesto. Sí, no 40 sabía, curvas, dice 40 curvas peligrosas. ¿No? ¿Cómo llegaré donde mi amor? Dice ahí. Pero en ese tiempo, Javier, desarrollaban, recuerdo, hace muchísimos años, Jaguar Fiesta con el toro, ¿no? El toro y encima el cóndor. Claro, lo hacían emborrachar en ese tiempo al cóndor. De hecho, que en su momento pues la gente disfrutaba, pero ahora ya está prohibido, amigos. O sea, no hagan eso. Claro, que por ejemplo, el alcalde del distrito de Coyurqui hizo todavía, ¿no? Capturaron un cóndor. Oye, pero eso lo denunciaron. Porque esto ya está penado, no es que el alcalde hizo, sino que creo que un familiar, alguien hizo. Algún grupo de gente. Como parte, digamos, de la celebración, ¿no? Pero bueno, el alcalde ahí apareció en la foto y tuvo una situación complicada. Ahora está totalmente prohibido. No, es que está mal, Javier. Yo creo que ya hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y los asesores de los alcaldes, pues, no, señor alcalde, hay que coger cóndores. No. Al final, quien vaya a llevar una denuncia, va a ser perjudicado, va a ser la persona que lidera la alcaldía, ¿no? Hablamos del alcalde básicamente, por eso hay que tener mucho cuidado porque está penado, ¿no? El tema de ya capturar cóndor o hacer una serie de situaciones festivas con el cóndor. ¿Por qué? Porque está en peligro de extinción pues, el cóndor andino, definitivamente. ¿no? Así es. 6:50, amigos oyentes. Más adelante, David, vamos a hablar sobre este sismo en Junín y lo que ha generado, David. Yo por interno yo le voy compartiendo algunas imágenes para que usted tenga idea de cuán catastrófico fue este sismo. De 5.1, ¿no? 5.1. Oye, si usted puede ver, entiendo que hay 6 personas que han fallecido. Las viviendas, en una zona rural, digamos, en una zona, digamos, algo así como Cotabambas, ¿no? Donde hay casas de adobe. De teja. Y lo que se puede apreciar en imágenes el día de hoy, lo vamos a compartir en nuestra red social de Facebook, va a poder visualizar todo lo que ha ocurrido con este movimiento sísmico. Realmente es una pena lo que ha pasado en Junín, amigos. Hay muertos, hay personas heridas, bastante daño, sobre todo en esta zona. Y estamos nosotros revisando las fotografías, la información de este sismo de 5.1 grados, ¿no? En magnitud en la escala de Richter. Y realmente, como tú mencionas, Javier, son casas, amigos oyentes, son casas de adobe. Son tal cual como lo que tenemos aquí en nuestra provincia de Cotabambas, lo que tenemos en Cusco, ¿no? Por Chumbivilcas, por todas estas zonas, hay casitas de adobe con el tejado, ¿no? Tradicional, pero prácticamente que estas casas se han caído, ¿no? Es como que cuando haces tú una guatia
y hace que la guatia se caiga, prácticamente así, es una guatia, Javier. Estas casas que prácticamente se fueron al piso, ¿no? Y de hecho que ha generado bastantes muertes en estas zonas. Y siempre la recomendación del caso, Javier, ¿no? Tengamos mucho cuidado en el sentido de que, no tanto cuidado, sino tratemos de tener siempre nuestra mochila de emergencia. Seamos preventivos. O sea, claro, hay que prevenir. Bueno, no podemos prevenir el hecho de la naturaleza, pero por lo menos estemos prevenidos nosotros en el sentido de que tenemos que tener nuestra mochila de emergencia. Sí, sobre todo eso, ¿no? Y cuando hay un simulacro también participe. Claro. No lo tome a juego, porque puede ocurrir, puede pasar, puede suceder. 6:53. Amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 20 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mucha atención a la frase de la semana. Vamos con la frase de la semana, 6 de la mañana con 53 minutos. Bueno, la frase de la semana es la siguiente, ¿ah? Solos podemos hacer muy poco. Juntos en equipo podemos hacer mucho. Así es que cuando nos unimos, cuando nos organizamos, cuando trabajamos en equipo, se logra grandes cosas. 6:53 minutos. Esta es la frase de la semana. Ahora pasamos a revisar la historia. Hoy se recuerda el Día Mundial del Ajedrez. ¿Usted, David, juega ajedrez? Es un deporte. No. Es un deporte. No, la verdad no. Alguna vez practiqué, pero no llegué, digamos, a conocer todas las reglas, digamos. A conocer todas las reglas, claro. No. ¿Tú? Algo. Sí conoces. Sí, conozco. Sí, ajedrez poco, pero no ha sido uno de mis favoritos, ¿no? Que digamos. Claro. Sí. ¿Usted tiene otros deportes por supuesto, que le apasionan más? Unos deportes extremos. Claro. Deportes extremos. Le gusta hacer bastante cardio también, ¿no? Por supuesto, hay que hacer cardio. Claro, porque si no haces cardio, el corazón se para. Su corazoncito tiene que cuidar. Hay que cuidar el corazón, amigos, por favor. Bueno, hoy se celebra también el Día Internacional de la Luna. Uy. ¿No? Y el Día Internacional de la Luna. Luna bonita. ¿No? A ver, hoy se recuerda el Día del Amigo. Amigo, feliz día, amigo. Hoy saludo para nuestro amigo Henry Borda. Amigo, ¿cómo estás? Bueno, un saludo especial para nuestra amiga Lisa Aldívar. Amiga, hermana, mujer. Hay una palabra que siempre también lo dice Guillermo Recharte, ¿no? Sí. Amigos oyentes, ¿no? Saludo para todos nuestros amigos pues, que están en sintonía de Radio Para Las usted, Bambas, mi amigo oyente que está en sintonía de Radio Surfo. De Radio Surfo, y así es. Yo estoy ya con la otra radio. Bueno, 6 de la mañana con 55 minutos. ¿Qué pasó en el año de 1810, amigos oyentes, ¿no? Se inicia la independencia de la Nueva Granada con la prisión del virrey Ahmad en Bogotá, ¿no? En Bogotá, Colombia. En el año de 1848, un día como hoy, nace en Arequipa José Ayarza, profesor de piano y eximio cantor. Fue el padre de la compositora y folclorista Rosa Mercedes Ayarza y de Alejandro Ayarza, el popular Caramandunca. ¿Y qué sucedió? En el año de 1857 llegan al puerto del Callao 304 tiroleses, renanos y bávaros, con el fin de colonizar la región selvática de Posuso, ¿no? En el departamento de Pasco, Posuso. Un día como hoy, en el año de 1955, nace en Lima Francisco Tudela Van Breult Douglas, diplomático, ex canciller y ex primer vicepresidente de la República y congresista peruano. En diciembre de 1996 fue hecho rehén por terroristas del MRTA en la residencia del embajador del Japón. Estuvo cautivo por 4 meses y a punto de ser asesinado cuando fue liberado por un grupo de comandos en el operativo denominado Chavín de Huántar. ¿Y qué pasó en el año de 1966? ¿No? Se funda la Academia Peruana de Derecho. Así, un saludo especial para todos nuestros amigos que también siguen esta carrera que es el derecho, ¿no? Vamos con más información. Un día como hoy, 2002, escuche bien, un pavoroso incendio en la exclusiva discoteca Utopía del Jockey Plaza en Lima deja un saldo de 29 muertos y 45 heridos. ¿Y qué pasó en el año 2004? En este año muere en Manaus, en Brasil, la escritora brasileña Edna de Andrade Dávila.
2015, Cuba y Estados Unidos restablecen oficialmente sus relaciones diplomáticas que estaban rotas desde 1961, poniendo fin a 54 años de hostilidad que había entre ambas naciones. 6 de la mañana con 57 minutos y en el 2001, ¿no? En 2001, en Lima, Perú, ¿no? En Lima, el Jurado Nacional de Elecciones declara oficialmente a Pedro Castillo como nuevo presidente de la República del Perú ante las apelaciones de Keiko Fujimori. 2021. 2021. Claro. El 2021, de hecho, el Jurado Nacional de Elecciones en esta fecha declara oficialmente a Pedro Castillo, ¿no? Como presidente de la República ante las apelaciones de Keiko Fujimori. Y ahora se revierte, ¿no? La situación. Hace poco declararon a Keiko Fujimori como presidenta de la República del país. 2021, un día como hoy en China, las inundaciones afectan la provincia de Henan. El gobierno evacúa a 370,000 habitantes, al menos 3 millones de personas resultaron afectadas y murieron 33 personas. Vamos con más información, 6 de la mañana con 58 minutos y en el 2025, en Brasil, el jugador colombiano Richard Ríos se despide del club de fútbol Palmeiras para fichar con el Benfica de Lisboa, Portugal. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 59 minutos. Estamos en el informativo Willaricui y edición correspondiente a hoy, lunes 29 de julio de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención. Estos son nuestros principales titulares. A 8 días, atención, de celebrar también nuestras fiestas patrias, Javier. Falta 8 días para celebrar las fiestas patrias. 6:59, vamos con nuestros titulares. El distrito de Cotabambas celebra sus 430 años con orgullo. Bueno, tu legado, tierra ancestral de historia y tradición, con tu Yaguar Fiesta y tu majestuoso cañón de Apurímac, que custodian a la población en tu día. Respetamos tu pasado, valoramos tu presente y soñamos con un futuro de desarrollo para todos los cotabambinos, dice este comunicado que nos enviaron desde la Municipalidad Distrital de Cotabambas. ¡Que viva siempre Cotabambas! Bueno, estuvieron de aniversario el distrito de Cotabambas, 340 años de creación política. 430, de creación política, ¿no? 430 años que muchos cotabambinos están celebrando, aún siguen celebrando este aniversario. Vamos con más información, amigos oyentes. Del mismo modo, las municipalidades distrital, en este caso la Municipalidad Distrital de Coyurqui, Chalhuahuacho, entre otros, expresaron su saludo a las autoridades y a toda la población del distrito de Cotabambas al conmemorarse su 430 aniversario de creación, una fecha que resalta su invaluable legado histórico, su riqueza cultural y el esfuerzo permanente de su gente por impulsar el desarrollo de su tierra. Mientras tanto, la comunidad de San Antonio de Choquemayo invita cordialmente a toda la población a participar de las celebraciones por el 27 aniversario de su creación política, una fecha que fortalece la identidad, historia y el espíritu de unión de toda la comunidad. Del 27, atención, ¿no? Del 27 al 29 de julio, disfruta de un variado programa de actividades conmemorativas, culturales, deportivas, cívicas y sociales, preparadas especialmente para compartir en familia y con todos nuestros visitantes. 7:1, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en coordinación con la Subprefectura Provincial de Cotabambas, Policía Nacional del Perú y Unidad de Gestión Educativa Local Cotabambas, tiene el honor de invitar a las instituciones públicas, instituciones educativas y a toda la población a participar del gran desfile cívico escolar interinstitucional, actividad que se desarrollará con motivo de las celebraciones del 205 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú, a desarrollarse este jueves 23 de julio de 2026 en la Plaza de Armas de Tambobamba.
Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Akira invita cordialmente a todos los padres de familia de las diferentes instituciones educativas del distrito a participar en el gran desfile cívico-patriótico de padres de familia, una actividad organizada en el marco de las celebraciones por fiestas patrias, con el propósito de fortalecer el civismo, la identidad nacional y la integración de nuestra comunidad. Bueno, el domingo 26 de julio, amigos oyentes, desde las 8:30 de la mañana, en la plaza principal de Akira. 7 de la mañana con 2 minutos. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Coyurqui continúa fortaleciendo el crecimiento económico de los productores mediante la firma de acuerdo de cofinanciamiento Procompite 2026 con esta inversión. Escuche el monto, 1.614.457 soles permitirá implementar planes de negocio que fortalezcan las cadenas productivas, mejorarán la competitividad de nuestros productores organizados y generar mayores oportunidades de desarrollo para las familias de nuestro distrito. 7:03 y en el ámbito regional, atención, los emprendimientos rurales inclusivos que promueve el proyecto de Jaco Wiñay del Fondo de Cooperación para el Desarrollo, ¿no? Social FONCODES, del Programa Nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, en el departamento de Apurímac, están orientados a la generación y diversificación de los ingresos de hogares con economías de subsistencia para enfrentar la pobreza. Vamos con más información, siendo las 7 de la mañana con 3 minutos, cambia el digital. 7 de la mañana con 4 minutos. La Contraloría advirtió a la Municipalidad de Abancay que existe riesgos de colapso de la obra Parque Temático Lago Azul, debido a la presencia de fallas geotécnicas y estructurales del talud que se realizaron sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua. La obra es ejecutada por la gestión del alcalde Raúl Peña Sánchez mediante la modalidad de administración directa, con una inversión que supera los 264,000 soles. Y atención, el Colegio de Cusco es multado, ¿no? Colegio de Cusco es multado con más de 2,5 millones de soles tras muerte de escolar. Amigos oyentes, ¿no? En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi confirmó 4 multas por un total de 458 UITs, ¿no? Equivalente a más de 2 millones de soles contra la Asociación Educativa sin fines de lucro Apu Señor de Huanca, promotora del colegio privado Fleming en Cusco. 7:5 en Puno. Durante operativos contra la minería ilegal inutilizaron maquinaria valorizada en más de 2 millones de soles. La intervención se desarrolló entre las 11 y las 18 horas de este jueves en cumplimiento con la orden operacional con el objetivo de combatir los presuntos delitos de minería ilegal y contaminación ambiental. 7 de la mañana con 5 minutos y en Arequipa autoridades agustinas se decidirán en una segunda vuelta. Más de 5,000 docentes y 26,500 estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio, ¿no? Bueno, de San Agustín en la UNSA, acudieron a las urnas para las elecciones del rector y vicerrectores para el periodo 2026-2031, dando como resultado que ninguna lista superó el 50% de los votos válidos, por lo que todo se decidirá en una segunda jornada electoral. 7:6, papá, mamá, que chata, uyarimuy. Según Ministerio de Defensa, a 6 se eleva los fallecidos por el fuerte sismo en Junín. El sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del pasado sábado con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín, deja hasta el momento 6 personas fallecidas y 21 heridas, informó el Ministerio de Defensa, mientras la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres continúan con la evacuación de los daños y análisis de necesidades
para determinar el impacto total de la emergencia. El día de hoy vamos a hablar con la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para analizar este sismo que se registró en esta localidad. 7:06 y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, atención, expresa su solidaridad con la población de la región de Junín afectada la noche pasada por el sismo de magnitud de 5.1 y transmite sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas. Asimismo, a través de un pronunciamiento, insta al Poder Ejecutivo a desplegar toda la ayuda posible al gobierno regional de Junín y a los gobiernos locales involucrados mediante los diversos ministerios, las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI y el Cuerpo General de Bomberos del Perú. 7:07, revisamos los titulares en el plano nacional. Presidente José María Valcázar anuncia viaje a la zona más afectada de Junín tras sismo de magnitud 5.1 en la región. Por otro lado, Keiko Sofía Fujimori saludó las acciones de la PCM y exhortó al gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a toda la población. 7:08 y el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Titze, evitó confirmar la existencia de un fallo favorable a Vladimir Cerrón respecto al recurso que presentó para anular la prisión preventiva y la orden de captura que pesa en su contra. Indicó que este expediente, así como el del expresidente Ollantaytamala, se encuentran en un proceso deliberativo y que pronunciarse al respecto antes de la publicación oficial quebraría el reglamento interno de la institución. 7:08, por favor, abríguese. De acá de un ratito. Tosiendo ya, Javier. De acá de un ratito vamos a ingresar con Chinchilico Bot. Chinchilico Bot, sí. IA, ¿no? para Chinchilico pedir, IA. Sí, vamos a revisar la cotización del dólar. La temperatura. Claro, el clima es importante. Y qué opinión tiene al sobre respecto. el mundial. El mundial. Ya se viene Chinchilico IA en unos momentos. Nosotros ya estamos con la inteligencia artificial también aquí en Radio Surfo y sobre todo en el informativo Huillaricui. 7:08, vamos con más información. 7:09. Los senadores y diputados electos de Fuerza Popular que residen en la capital junto con los legisladores del mismo partido que han sido reelectos anunciaron que no percibirán la asignación por gastos de instalación para el periodo parlamentario 2026-2031, porque otros viviendo en Lima van a recibir gastos de instalación. A través de un doble comunicado de contenido idéntico pero encabezado con uno el nombre de Senado y otro con el de Cámara de Diputados, la bancada naranja señala que adoptó esta decisión durante una sesión conjunta de ambas cámaras llevada a cabo el pasado 10 de julio de 2026. 7:10 y en 35 de los 42 distritos de Lima postulan candidatos con sentencia. Uy, eso es clásico. Esto es clásico en los candidatos que postulan con sentencia y una serie de situaciones, ¿no? Yo creo que aquí debería haber una modificación, sobre todo en las normas. Un candidato que va a postular tiene que estar limpio, ¿no? Con una maestría mínimo o una carrera mínima para que tenga un poco de un diplomado, ya una maestría en gestión pública mínimo, ¿no? Para que maneje bien los recursos del Estado. Les comento sobre esta información, ¿no? En 35 de los 42 distritos de Lima postulan candidatos con sentencia. Somos Perú lidera el ranking de partidos que llevan a más candidatos con sentencias a municipios en Lima, con 9, ¿no? Le sigue Alianza para el Progreso, del pequeñín Acuña, ¿no? Con 7. En Ancón, 4 de los 5 candidatos que postulan tienen condenas y en Santa Rosa la mitad de los aspirantes al alcalde registran este tipo de antecedentes. Y un paréntesis, Javier, sobre este tema, ya se acercan, ya se acerca las elecciones distritales, municipales, atención amigos, y regionales, y hay que también elegir bien a nuestras autoridades. Ya no falta mucho porque las elecciones es en octubre. Sí, pues. ¿Cuánto tiempo falta, favor, Javier? 3 meses. Ya prácticamente hemos superado la quincena de julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses y algo. 3 meses para poder elegir a nuestras autoridades regionales, locales y municipales. Atención amigos oyentes, elijamos bien, elijamos también bien a nuestras autoridades. Por favor, no lo haga por solo simpatía
simpatía, de que es un familiar, es un amigo, no lo haga por eso, por favor. Por favor. Sí, porque luego usted va a ser perjudicado. Sí. Sobre todo aquí en la provincia de Cotabambas, tenemos tanto dinero, así lo digo, tenemos tanto dinero, y por mala gestión de las autoridades la población no es beneficiaria. Y hay un tema también, Javier, hay un tema que hay que recordar, que este recurso, por ejemplo, que se da a través de canon y regalías mineras, sobre todo en la provincia de Cotabambas, y también se habla bastante en Cusco por canon minero. En Cusco no hablan mucho el tema de canon. No hablan, pues, ese es el tema. No lo dicen. Aquí sí lo decimos y con números. Y está bien, claro. Hay que ser transparentes con ahora, la información, en Javier. Cusco tienen canon gasífero, canon minero. Entonces, el dinero que recaudan es mucho más. Es bastante dinero que se mueve en el departamento del Cusco, y también se ve, pues, de hecho, zonas olvidadas, ¿no? ¿Por qué se ven zonas olvidadas, amigos? ¿Por qué? A ver, hazte la pregunta. Y David, antes con menos recursos se hacían más cosas. Por eso yo digo la pregunta, por eso, ¿no? Sí, facilito, por ejemplo, en Cusco. Al Coscorruna, ¿usted se acuerda del señor Daniel Estrada? Él con el presupuesto que tenía, ¿cuántas obras ha hecho? Bastantes obras. Y de magnitud, de impacto. Por eso, por eso la pregunta es por Javier, ¿no? Si tú tienes tanto dinero en tu región, hablamos en general ya, tú tienes tanto dinero en tu región y ves que hay pobreza, hay zonas que no tienen electrificación, hay zonas que no tienen saneamiento básico, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen dónde hacer sus necesidades, o la vía prácticamente está abandonada, y tienes tanto dinero en tu región, ¿ah? Sí, ¿Quién administra? La pregunta es, ¿quién administra todo ese dinero? ¿El gobierno central? No, pues. Amigos oyentes, ¿quién administra esto? ¿El gobierno central? No, amigos, quienes administran estos dineros es el gobierno regional, es el gobierno local, la municipalidad distrital, la municipalidad provincial. Entonces, amigos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en poder elegir en estas elecciones que se acercan en octubre. Hay que elegir bien a nuestras autoridades, quienes por lo menos tienen esa sensibilidad de poder sí apoyar al prójimo, sí, pues, ¿no? De decir, oye, sí, estas personas de estas comunidades necesitan agua potable, necesitan saneamiento básico, necesitan electrificación. Voy a trabajar por ellos, pero que trabajen realmente. Pero lo que sucede es que las autoridades que han sido elegidas están pensando en otras cosas, ¿no? Menos en la población realmente que lo necesita. Y estas personas prácticamente son servidores públicos. Y al ser servidores públicos es servir a la población. Entonces, yo creo que, Javier, hay que cambiar este chip, ¿no? En los postulantes también, que si van a entrar al gobierno regional, local y municipal, trabajen por la población, pues, amigos, ¿no? Sí, pues. Trabajen por los más necesitados, porque es gente que no tiene recursos. Sí, pues. Entonces, hagamos ese trabajo, por lo menos por un tema de sensibilidad, a esa gente que realmente lo necesita, ¿no? Y no solamente veamos, pues, de lejitos, y solamente para las elecciones, amiguito, hermanito. Guayquicha, trabajaremos juntos, Guayquicha, mira, vota por mí, nos tomaremos chichita. Ahí sí toman de todo, la chicha, se toman la cervecita, se toman fotos por aquí, fotos por allá, pero a la hora de la hora, sí, pues, te desconocen. Se olvidan. Desconocen, es una pena. Yo realmente. conozco algunos de esos, ¿eh? Yo también conozco muchos, ¿ah? Muchos aquí en la provincia de Cotabambas. En la provincia. Aquí en el distrito, Javier, ¿no? Sí, pues, Conocemos muchísima gente. Y realmente da pena, ¿no? Da pena que actúen de esa manera. Hay que decirlo las cosas claras, Javier, ¿no? No hay que ser tibios. No sea tibio. No sea tibio. 7:15, frío o caliente de una vez. Sí. 7:15, vamos con más información en el plano nacional. Escuche bien, Congreso denuncia gastos de más de 900 millones de soles en pago de planillas. Es que el Congreso es ¡ay, Dios santo! En el programa Punto Final indicó que los trabajadores del Parlamento reciben bonos mensuales, semestrales y anuales, incluso han recibido 100 soles diarios por concepto de alimentación. Claro, el trabajador del Parlamento tiene que estar bien papeado para que trabaje bien, ¿no? Eso es supuestamente el concepto que ellos tienen. Qué situación, ¿no? Vamos con más información, 7:15 a.m. y en el ámbito, ya hemos hablado en el ámbito nacional, vamos al ámbito internacional, Javier. Sí, vamos en el ámbito internacional, 7:15 a.m, gracias Chinchilico, él está atento ahí a la maniobra de la consola, los controles de la radio, ¿no? Aquí hay un equipo de trabajo, saludo para nuestros amigos de la mesa de redacción también, ¿no? Para Liz Aldívar,
para el equipo que está ya en un rato con las primeras planas, los deportes. La catedral. O sea, es una estructura completa que se maneja aquí a través del informativo Villarico. Y aquí nada es improvisado, amigos. Hay que hacer realmente comunicación como tiene que ser. ¿Sí o no, Javier? Definitivamente. 7:16. Vamos en el ámbito internacional, amigos oyentes, al toque. Nos vamos con esta información. En el ámbito internacional, el sistema frontal en Chile deja 4 muertos, una persona desaparecida y más de 1.600 damnificados, ¿no? Más de 1.600 o más de 16.000 personas continúan incomunicadas por derrumbes, desbordes y cortes de rutas entre Atacama y la Araucanía, obligando a desplegar rescate aéreos y operativos de emergencia en zonas rurales. 7:16. Mientras tanto, Rusia lanza más de 40 misiles contra Kiev en uno de los ataques más importantes de la guerra y deja un muerto y 16 heridos. Volodymyr Zelensky advirtió que Ucrania necesita con urgencia más interceptores Patriot para enfrentar la oleada de misiles balísticos lanzados por Rusia tras un bombardeo que mantuvo a Kiev bajo alerta durante varias horas. 7:17 y la cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió, atención, el sábado pasado, atención, ¿a cuántos sabes, Javier? ¿Cuántos muertos? 5.119 muertos, amigos. Así es, 5.119 muertos. La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16.740 y 6.462 personas. Bueno, las autoridades, según el balance, han atendido a 128.324 familias, mientras que 21.470 personas se mantienen en 107 campamentos transitorios. Además, 17.907 personas quedaron sin vivienda tras el doble terremoto de magnitud de ¿cuánto? De 7.2 y 7.5 no sé, comparten esta información, pero estos son el rango, sobre todo de la magnitud del sismo, de 7.2 y 7.5. Últimamente la Tierra está temblando, se está moviendo. Sí, la Tierra se está moviendo, la Tierra está dando un anuncio ahí. Hay que estar prevenidos ante esta situación, amigos, por favor. La preparación ante todo. Prepararse, ¿no? Mochila de emergencia, amigos. Vamos por otra parte, dice Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra la central nuclear en construcción de Darkovin. El ataque se suma a una serie de bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes registrados durante la guerra de 40 días entre Irán, Estados Unidos e Israel entre el 28 de febrero y 8 de abril. Vamos con más información. Mientras tanto, Irán denuncia un ataque de Estados Unidos. Deportes, ¿no? Claro, vamos con los deportes. Sí, vamos con los deportes. Los deportes. No. Vamos con los deportes, amigos oyentes. Perdí. Es una apuesta. Apuesta que no aposté más números. En realidad llegué ya cuando el partido se estaba desarrollando penosamente. Porque, pero también se ha visto, Javier, a nivel internacional, apostadores con números grandes, ¿ah? Así, con números grandes, pero también estos apostadores ya que no saben qué hacer, o sea, se desesperan. ¿Son ludópatas? Sí, puede ser, ¿no? Pero son estos apostadores ya, digamos, a gran escala y sobre todo que no les importa nada. Ganan, pierden, están ahí prácticamente en el día a día apostando por sus equipos. En los deportes, hizo amigos. catch out ayer? No. ¿Quién de los amigos estaba ahí? Creo que nuestro amigo no es Renzo, No, Renzo, creo que mi gran amigo Israel creo que estaba haciendo. Creo, ¿no es cierto? Cachao. 7:20, vamos con los deportes. España se corona en el Mundial 2026. Es el nuevo campeón con su victoria de 1-0 ante Argentina en New Jersey. España, fue hasta el tiempo suplementario contra Argentina y Ferran Torres le dio el título a los 106 minutos. Festeja la roja Ferran Torres, el goleador oportuno, el jugador que no necesita deslumbrar para convencer con su eficiencia, marcó el gol que necesitaba España para abordar en su pecho la segunda estrella. Un segundo título que luchó ante una selección argentina
que jugó toda la prórroga con -1, ¿no? Por la expulsión de Enzo Fernández, y en la que apenas apareció Leo Messi, ¿no? En su despedida de la Copa del Mundo 2026. Lionel Messi, ¿qué pasó? ¿Te desapareciste? Sí, pues. Bueno, mientras tanto, Lionel Messi rompió un llanto el día de ayer, tras la derrota ante Argentina, ante España, por el Mundial 2026. Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en medio de la tristeza en Argentina. Lloró. No, estaba ahí como que... Es que usted no vio las tomas generales, las tomas de detalle donde está corriendo lágrimas. Una gotita. Pero es lágrima, David. Una gotita. Eso no es lágrimas de cocodrilo. No, una gotita. También sabe que Lionel Messi, pues, el llanto de Lionel Messi básicamente, es una crítica hacia Lionel Messi, que sea muy llanto, ¿no? Porque te hace esforzar en el partido. Por ahí Lionel Messi estaba perdido en el partido frente a España. Pero bueno, una lagrimita. Lo que sí yo voy a decir, y también un poquito no estoy de acuerdo con usted, David, y que está bien, ¿no es cierto? Claro, está bien, pues, pero es el día del amigo, por favor. Una lagrimita de Lionel Messi, y que se ha perdido prácticamente, ha aparecido creo un 5% en todo el partido. No, pues. Pero es Lionel Messi, David. Pero es tu Copa del Mundo, pues, Javier. Pero justamente por eso, era su copa y era la posibilidad de que levante la copa, no se le dio, y por eso justamente las lágrimas. Ya dos gotitas. Ya dos gotitas, pero han sido 2 gotitas de tristeza. Y que a muchos también entristeció David Ortiz, porque ya no vamos a volver a ver a Lionel Messi en un mundial. Me hubiera gustado, Javier, ver ayer a Lionel Messi, sobre todo, digamos, con ese juego que siempre nos ha mostrado. Ese juego, ese despliegue que hace, ese ímpetu de jalar a su equipo, porque ayer no se vio a Lionel Messi. No pasó eso. Ni como capitán se vio ayer a Lionel Messi, en una final del mundo, amigos, para cerrar tu carrera futbolística y sobre todo que sea tu último mundial. Tape todo, ¿no? O sea, pone todo el punche, todas las ganas. Es tu final, es tu último partido, tu último mundial. Pero no se vio puesto ayer con Lionel Messi, ¿no? Por eso 2 gotitas de lágrima, ya, pues, ¿no? Después resultados. Son dos gotitas. De tristeza. Lo que sí a mí me entristece, David, es que las futuras generaciones no van a poder... ¿A quién van a mirar ahora? ¿A quién? Porque jugadores de la naturaleza a nivel del fútbol mundial, en este mundial... La mayoría se han despedido, entre ellos CR7, Lionel Messi, los que han sido figura en el fútbol. ¿A quién ahora van a admirar? ¿A Erling Haaland? ¿A un Lamine Yamal? Que no está para nada al nivel de estos jugadores. Oye, el Yamal también perdió ayer. Pues sí, ¿te has dado cuenta? O sea, las figuras han sido opacadas porque justamente han puesto buena marca. Es por eso que eso ocurre, ¿eh? Bueno, eso es el Mundial, amigos oyentes. Bueno, el Mundial 2026 nos regaló muchas alegrías, Javier, ¿no? 104 partidos, golazos y un cuadro de España que prácticamente ha sido campeón de la Copa del Mundo, organizada por la FIFA. No obstante, si bien ya terminó el Mundial 2026 con la selección de España en lo más alto, ¿no? En el horizonte está el torneo que se llevará a cabo en el 2030. Atención, amigos, el mismo está conformado al 100%, está confirmado al 100%, e incluso desde el previo del certamen de Estados Unidos. México y Canadá, sus anfitriones, trabajan sin cesar para mostrar su mejor rostro. Pero atención, el siguiente Mundial se va a desarrollar, amigos oyentes, el 2030. ¿Y sabes dónde se van a desarrollar los partidos inaugurales? Va a ser en Uruguay, Paraguay y Argentina. Argentina va a ser el siguiente año. Los partidos inaugurales, amigos, el 2030, Argentina, Uruguay, y los partidos se van a jugar, atención, en España y Portugal, tengo entendido. A ver si confirmamos con un chat con IA, atención, por favor, esa es la información, ¿no? Los países anfitriones son España, Portugal y Marruecos. Claro, y los partidos inaugurales donde se van a jugar es, atención, en Argentina, Paraguay y Uruguay. Sí, pues. Claro, esa información pues, es calientita. ¿Quién tiene esa información, Javier Chevia? ¿No? Oye, de verdad, ¿ah? Claro. El próximo Mundial se juega, ojo, España, Portugal y Marruecos. Pero los partidos inaugurales van a ser en Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no es cierto? Pues ahí está la inteligencia artificial, amigos, oyentes. Rapidito. Toque. 7:25, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Soy el amigo de esta de laboratorio.
Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huillaricui, desarrollo de la información. Con 26 cambia el digital, rapidito, 7:27 amigos oyentes. Vamos a hablar más adelante sobre este sismo que ha ocurrido en Junín con responsables de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Pero antes, ya estamos con Chinchilico IA. Vamos con Chinchilico IA. Chinchilico IA, bueno, estamos con ChatGPT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La inteligencia artificial a la orden del día. Muy buenos días. Buenos días, ya listo por acá. Cuéntame, ¿quieres hablar de algo en específico sobre la inteligencia artificial? ¿Alguna aplicación, algún detalle que quieras explorar? Bueno, lo que deseo ahora para todos nuestros oyentes de Radio Surfui, estamos en vivo y en directo, tú también estás en vivo y en directo, Chinchilico IA. Claro. Ahora tu nombre va a ser Chinchilico IA. ¿Te podemos bautizar de esa manera o no? Si te hace ilusión, me puedes decir Chinchilico IA durante el programa. Aquí estoy fresquito y listo para hablar contigo. Perfecto, con Chinchilico IA. Vamos con la pregunta, David. Está alegre, Chinchilico. Hoy lo noto bastante alegre. Sí, otros días está un poco tristón, ¿no? Sí, creo que la vez pasada Chinchilico IA había terminado con su enamorada. ¿O no, Chinchilico? Uy, no, estamos frescos, felices y contentos hoy. Como para Siempre. Iniciar una semana. Como para iniciar un lunes, inicio de semana aquí en Radio Surfui. Exactamente así, con toda la energía. Muy bien. Y entonces, ¿qué? ¿De qué hablamos hoy? Ya, ¿Qué quieren? Lo que quiero saber es cuál es la cotización del dólar en el país, ¿no? En Perú, sobre todo en el mercado paralelo y en las casas de cambio. Por favor, vamos con la información actualizada a estas horas de la mañana, 7:28 minutos. Claro, déjame revisar un segundo. A ver, Listo. Ya lo tiene. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Surfui. A esta hora de la mañana la cotización referencial del dólar en el mercado paralelo y en las principales casas de cambio está así. Compra alrededor de 3.392 soles y venta cerca de 3.418 soles. Recuerden que puede variar un poquito según cada casa de cambio o banco, así que siempre es bueno confirmar antes de hacer cualquier operación. Perfecto. ¿En el mercado paralelo es el mismo precio? Déjame revisarlo rápido. Sí, en el mercado paralelo se está viendo prácticamente lo mismo, 3.392 para compra y 3.418 para venta. Perfecto, muy bien. Ahora, por favor, necesitamos, ¿cuál es la información, Javier, que tú necesitabas? Del tiempo. El tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo a estas horas de la mañana? Pronóstico. El pronóstico del tiempo para hoy, 20 de julio, ¿no? 20 de julio del 2026, 20 de julio de 2026, ¿no? Aquí en el distrito de Chalhuahuacho y la provincia de Cotabambas, en Apurímac, Perú. Claro, un segundito. Déjame revisar. Con gusto. Para hoy, lunes 20 de julio, en Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac, ahora mismo tienen 3 grados Celsius y cielo soleado. Se espera un día parcialmente soleado, con máxima de 21 grados y mínima de -3 grados. Sin lluvia importante prevista, pero con ese frío típico de madrugada y noche, abríguense bien al salir temprano, por favor. Ok. ¿Algo más, Javier, que tú necesitas, Javier? Tenemos que, tenemos que consultar sobre el Mundial. ¿Qué le ha parecido, sobre todo la participación de Lionel Messi del encuentro de ayer? Por favor, Chinchilico IA, coméntanos qué te pareció el partido de ayer por el Mundial de la Copa del Mundo y sobre todo una opinión, ¿no? Una opinión sobre todo imparcial en relación a la participación de Lionel Messi
¿no? Jugado ayer en este mundial frente a España, y también los siguientes partidos, bueno, el siguiente mundial que se viene en el 2030. Claro, déjame revisar. A ver, queremos escuchar. Ayer se jugó la final del Mundial 2026 y España se coronó campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en tiempo suplementario, con gol de Ferran Torres al minuto 106. De cara a 2030, vale recordar que el próximo Mundial tendrá a España, Portugal y Marruecos como sedes principales, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay por el centenario del torneo. Con la edad que tendrá Messi para entonces, su presencia como jugador es poco probable, aunque todavía no hay un anuncio oficial sobre su retiro definitivo de la selección. En fin, lo de ayer deja sensaciones encontradas, pero también el reconocimiento a una carrera enorme. Por supuesto que sí, es una carrera enorme, ¿no? Lo que se ha vivido con Lionel Messi. Bueno, Chinchilico, Ia, muchísimas gracias por la información, por todos los datos. Despida de los oyentes. Por favor, despídete de nuestros oyentes de toda la provincia de Cotabambas a través de Radio Surfui. Claro que sí. Un abrazo grande para todos los oyentes de Radio Surfui en la provincia de Cotabambas. Que tengan un muy buen día, cuídense del frío y nos escuchamos en la próxima. Perfecto, gracias. Muy bien, Chinchilico, Ia. Con toda la información, ¿ah? Sí. Esto vamos a ir implementándolo, David, ¿ah? Sí, ya es Chinchilico, ya ingresó a la radio. Ya está, definitivamente. 7 de la mañana con 32 minutos, la inteligencia artificial para un lado, porque ahora vamos a ir a hablar de temas emocionales. Vamos a conversar con la psicóloga Janet Cáceres. El tema de hoy es embotellamiento emocional. David, ¿has escuchado ese término? Embotellamiento. Emocional. Ajá, sí. No es este que... No estamos hablando de bebidas, David. De bebidas, un embotellamiento ahí. No, por favor. Porque cuando a veces uno está triste, decepcionado, se va al embotellamiento, ¿no? Se va un embotellamiento emocional. O sea, no es ese embotellamiento emocional. No, para nada. Janet, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillarico y de Radio Surfui. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Muy buenos días. No me refiero a ese embotellamiento que ustedes mencionaron. ¿Cómo se encuentran? Bastante bien, porque esa es la idea, Janet, ¿no es cierto? Arrancar la semana con actitud positiva. Sí, exactamente. Sobre todas las cosas, la actitud positiva tiene que reinar en nuestra mente en esta semana, y por qué no decir ya para casi más de mediados del mes de julio. ¿Pero qué es el embotellamiento emocional? Muchas personas han aprendido a callar lo que sienten, no lloran, se sienten fuertes o también expresan que son fuertes. Y algunos también mencionan, cuando vemos a alguien que está llorando, le decimos, no exageres, ya pasará. Sin embargo, las emociones no desaparecen por ignorarlas. Cuando acumulamos tristeza, enojo, miedo, frustración o culpa, sin expresarlas adecuadamente, podemos experimentar el embotellamiento emocional o atascamiento emocional. Ocurre cuando una persona reprime o acumula emociones durante mucho tiempo hasta llegar a un punto donde siente agotamiento, irritabilidad, ansiedad, bloqueo, incluso malestar físico. ¿Cómo se manifiesta? A nivel emocional, sentirse sobrepasado por situaciones pequeñas, irritabilidad constante, sensación de tristeza sin una causa clara, dificultad para disfrutar sus actividades, sentir que ya no puede más. A nivel mental, pensamientos repetitivos, negativos, preocupación excesiva, dificultad para concentrarse, autocrítica constante, aquellas personas que se dicen, yo soy lo peor, yo no hago las cosas bien. A nivel físico se manifiesta con dolores de cabeza, tensión muscular, problemas de sueño, cansancio permanente y cambios de apetito. ¿Por qué acumulamos las emociones? Porque creemos que expresar emociones es una señal de debilidad, porque priorizamos las necesidades de otros y olvidamos las propias, porque no aprendemos formas saludables de comunicarnos lo que sentimos. Eso también se ve reflejado muchas veces en la infancia, cuando reprimimos porque los papás no nos escuchan, no tienen tiempo para ello. El miedo a rechazo y críticas de conflicto o críticas y que eso puede generar conflicto. Recomendaciones desde la psicología para los radioyentes
es preguntarse qué están sintiendo, identificar esas emociones. Si estoy sintiendo enojo, tristeza, ponele el título: estoy enojado, estoy triste, estoy agobiado, estoy preocupado. ¿Desde cuándo se sienten así? Hay que analizarlo. Me siento desde hace un mes, hace 2 meses, hace un día, hace 2 días. ¿Qué necesito para este momento? ¿Qué puedo necesitar? Recuperar mi mente positiva, como tú lo mencionaste, Javier, y no esperar que llegar al límite. La salud emocional también se cuida ante una crisis. No esperar que ya todo sea desbordado y que puede causar sintomatologías en cuestiones de trastornos emocionales que pueden afectar su vida de vivir en un tiempo muy prolongado y puede conllevar otras situaciones. Aprender a expresar sin lastimar. Me siento preocupado cuando ocurre esto. Es diferente de decir, tú siempre haces todo mal. Buscar espacios de descarga emocional, escribir lo que sentimos, es muy importante también. Aquellos que ya no pueden expresar sus emociones en lo verbal, en el habla, pueden expresarlo también escribiendo. Conversar con alguien de confianza, tal vez alguien que ustedes han identificado y que saben que van a respetar sus emociones, validar sus emociones y sobre todo acompañarles en un proceso de mejora. Realizar actividades físicas, deporte, ejercicios, salir a correr, salir a caminar también es muy bueno. Practicar la respiración y la relajación. Pero psicóloga, si no solo sabemos respirar, una respiración consciente es inhalar 4 segundos, aguantar el aire unos 6 segundos contando mentalmente y después exhalar 4 segundos y hacerlo las veces que sea necesario. Recuerda que siempre las emociones no tienen que tener ese mensaje de que son enemigas para nuestra vida, sino hay que identificarlas, hay que saber gestionarlas para que logremos no tener ese embotellamiento emocional. Javier, David. Muy bien, muchísimas gracias por esta información y bien claro lo que tú has manifestado, ¿no? Para poder evitar y poder, en cierta forma, digamos, llevar estas situaciones que uno pasa en situaciones de la vida, Janet, ¿no? Uno no sabe pues realmente qué tiene o qué sentimientos puede estar pasando o pueda estar teniendo una persona, y creo que ese tipo de acciones sobre todo hay que poner en práctica, ¿no? Lo que tú indicabas, hacer el deporte, cuidarse sobre todo, creería que es importante poner en acción, ¿no, Janet? Sí, exactamente lo que tú mencionas. A veces no lo vemos, o vemos a alguien que no está aprendiendo a gestionar sus emociones, a expresarlas, y no le tomamos importancia. Muchos papás también pasan esto en los hogares con los niños, que no ven la magnitud también de expresar o no expresar las emociones. Vean, observen, conversen con sus hijos en los espacios y en los momentos adecuados para que también ellos sepan expresar en la adultez sus propias emociones y no conlleve también a que aparezcan otras situaciones que son a veces preocupantes ya en la adultez, pudiendo haber corregido también en la infancia. Y si ya no pueden con la situación, recuerden que hay profesionales en la salud mental. Y muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Javier. Que tengan una excelente semana, un enorme abrazo y recuerden que Surjuy es la voz de todos. Muchísimas gracias, Janet, que tenga un excelente día. Gracias por la información. Muy bien, 7:39, embotellamiento emocional, toda esa carga, ¿no?, que uno tiene, Javier, por muchas situaciones. A veces pues uno no sabe realmente qué es lo que pasa a uno, ¿no?, o qué tiene, digamos, en mente. Por eso es importante la salud mental, trabajar la salud mental sobre todo, porque tú puedes ver a una persona que pues, o sea, al exterior puedes ver que está contento, está feliz, muestra una sonrisa en la cara, ¿no? Pero no sabemos la situación interna, no, la que puede estar pasando. Y creo que el tratar bien a las personas, sobre todo, Javier, el hablarle bien a esa persona, por lo menos hacer esa acción, vamos a hacer que la otra persona pues, pueda sentirse también, digamos, como que ese sostén en un amigo o en la pareja o en alguien, ¿no?, que esté cercano a esta persona. Por eso, tratemos bien a la gente finalmente, amigos oyentes. Hay que tratarnos bien, con respeto, y creo que eso también va a ayudar a que si una persona está pasando por una situación crítica emocionalmente, pueda por lo menos sentir esa sensación de tranquilidad y respaldo. Así es que tratémonos bien. 7:40 a.m. Vamos con más información, amigos oyentes.
sobre la información que hemos estado compartiendo, ¿no? Sobre las viviendas dañadas y 6 fallecidos, ¿no? Viviendas dañadas y 6 fallecidos, lo que se sabe del sismo de magnitud de 5.1 en Junín, con Pampanga con zonas más afectadas. Y de hecho que ante esta situación que ha pasado este sismo a nivel, sobre todo en Junín, y que nos lleve a la reflexión a que tengamos mucho cuidado, tratemos de estar preparados, sobre todo con una mochila de emergencia. Y una idea importante, Javier, sería, ¿no? De que las municipalidades, ¿no? Continúen, de hecho, con estas acciones por ejemplo, de simulacros de sismo, pero también, ¿por qué no gestionar mochilas de emergencia? ¿No? Mochilas de emergencia dentro de un programa, pero un programa general. Dentro de los procedimientos que tiene este tipo de instituciones, hablamos de, digamos, defensa civil, como digamos, toditos los conocemos, ¿ya? Porque actualmente ya no es defensa civil. Existe todo un presupuesto y debería todas las municipalidades asignar un presupuesto para atención de emergencias. Claro. Sí o sí. Y esto es a nivel local, luego a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional, hasta llegar al COIN. Claro. Entonces, vamos a conversar, ¿te parece, David, con Edilberto Pinares desde la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres? Ahora se le llama así, Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Edilberto, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui. Muy buenos días, mi querido Javier. Estamos un poco preocupados, consternados por el tema que pasó en Junín. Mi querido Javier, yo quería comentar al respecto. Espero que en nuestro distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, no ocurra esto, porque si ocurriera esto sería un problema, en especial para el distrito de Chalhuahuacho, mi querido Javier. Definitivamente, Edilberto. Y esta zona de Junín, para ser exacto, el anexo de Punyunya, claro, de Chongos Bajo, esto en Chupaca, ¿no es cierto? Es una zona muy parecida, digamos, geográficamente a la provincia de Cotabambas y un poco también a la infraestructura, ¿no? Las viviendas de adobe de 2 pisos, algunas viviendas con material noble, casi la misma infraestructura, y que con un sismo de 5.1 ha habido hasta el momento, lo que sabemos son 6 fallecidos, y definitivamente aquí tenemos que poner ya la atención a la población y hacer un llamado a la población al tema de prevención, mi estimado Edilberto. Mi querido Javier, es verdad, esto es preocupante. Si como usted dice, la geografía de Chongos Bajo definitivamente es bien parecido a Cotabambas. Lo que más preocupa es que acá en nuestro distrito de Chalhuahuacho y en todo Cotabambas se tiene que tomar más interés, lo que usted decía, en los simulacros. A veces en nuestro pueblo no lo toma mucho interés, pero cuando ya pasa es un problema. Y yo hago un llamado a nuestro distrito de Chalhuahuacho en forma muy especial, y a la provincia de Cotabambas, así también a la provincia de Grau, que hace poco también hubo un movimiento telúrico, que todos tenemos que estar preparados. Y si no estamos preparados, no podemos lamentar. Más tarde, como hoy día, hay 5 fallecidos, 350 heridos, viviendas colapsadas. Eso es lo que pasa, es cuando a veces uno ha construido solamente por construir. Eso es lo que me preocupa en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Todo el mundo, con la llegada de la minera Las Bambas, todo el mundo ha construido su casa sin planificar, solamente pensaron en tener una casa y el cual no está de repente adecuadamente calculado el peso, la dimensión, todo esto por un especialista que es un arquitecto o un estructuralista. Entonces, lo que acá tiene que preocuparnos es eso en el distrito de Chalhuahuacho. Cada uno de nuestro distrito, de nuestros ciudadanos del distrito de Chalhuahuacho, sabe cómo construir su casa. Por eso mi preocupación, por eso de repente hago este llamado a la población en general. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar viendo cómo vamos a salir, en especial nuestros comensales que duermen en nuestros hospedajes, porque ellos son el problema, porque que pase como en allá a las 9 de la noche, 10 de la noche, sería una cosa definitivamente terrible en nuestro distrito de Chalhuacho. Y me preocupa en especial la zona del Banco Interbank. Toda esa zona
es muy estrecho, muy estrecho. De la misma forma muy túpido las viviendas, y el cual sería un problema en ese sector. Y me preocupa, es por eso mi llamado, para hacer una llamada de reflexión a nuestro distrito de Chalhuahuacho, que ahora con estas situaciones tenemos que tomar más interés en el tema de los simulacros, en especial, así como ustedes tienen que tener una mochila de emergencia. Ya tiene nuestro distrito de Chalhuahuacho, todo el mundo ha sacado su certificado, o sea, su plan de seguridad, tiene que estudiar, tiene que leer por dónde tiene que evacuarse, cómo debe evacuarse, quién debe iniciar a evacuar. Ahí dentro de su plan de cada hospedaje está. Entonces ellos mismos lo han preparado, ellos mismos lo han firmado, entonces tienen que empezar a leerlas, a recordar. ¿Para qué? Para que este hecho no ocurriera, y si ocurriera en nuestro pueblo, definitivamente no van a tener que saber cómo enfrentar a esta situación. Es por eso hay un plan de contingencia que tiene cada hospedaje, cada restaurante, cada tienda que saca su licencia. Ellos tienen que empezar a repasarlas, a recordar, para que si esto hubiera, tienen que aplicar su plan. Tienen un plan. Entonces, señores del distrito de Chalhuacho y de la provincia de Cotabambas, definitivamente para sacar vuestra licencia, ustedes han hecho vuestro plan de seguridad. Entonces, eso tenemos que aplicar cuando hay este tipo de acciones o este tipo de incidentes, eso se tiene que aplicar. Entonces, yo hago un llamado en especial a todos los hospedajes, restaurantes, a las tiendas comerciales, que esta vez pronto se nos acerca también ya los simulacros, hay que tomarle pues con bastante conciencia. Imagínense que acá esto está pues definitivamente Junín, está también en Huancavelica, en el sector de ¿cómo se llama? Otro nombrecito tiene, pero ahí está bien parecido. Yo he llegado a ese lugar, yo he ido a ese lugar, entonces bien parecido a nuestra zona de Chalhuahuacho, a nuestra zona de Cotabambas, ¿no? Entonces, Coyurqui. Entonces, esto si ocurriera en esta zona, definitivamente sería un problema para nosotros. Entonces, queridos paisanos, esto sea una reflexión. Los que están viendo la televisión han visto cómo se han caído las casas, hasta la pista se ha rajado, una rajadura, las carreteras. Imagínate, con 5.1 grados de sismo nada más, y si hubiera un poco más, tendríamos que ver. Por eso esto sea una reflexión, querido distrito de Chalhuahuacho, para que nosotros tomemos las prácticas, hagamos muy frecuentemente. Esto no es una burla, y esto vuelve cada 100 años. Dice, según comenta mi suegra, me comenta que hace 100 años ha ocurrido acá en Chalhuahuacho y corrían las piedras de la parte alta hacia abajo, ¿no? Y en esa época no había viviendas, pero ahora hay viviendas, en nuestro encima hay piedras, entonces las cuales tendrían que desplomarse, y tendría que ver casas de repente destrozadas, con el movimiento se van a caer, las piedras nos perjudicarían. Entonces tomemos conciencia, querido distrito de Chalhuahuacho. Es mi llamado del área de gestión de riesgos y desastres, porque yo he visto verdaderamente catastrales este hecho que ha ocurrido en esta zona. Entonces nosotros no queremos que esto ocurra en nuestro distrito de Chalhuacho. A Dios tendríamos que pedirlo para que no ocurra, pero sí, esto siempre vuelve cada 100 años, cada 200 años. Entonces puede ser que ocurra en nuestro distrito de Chalhuacho, en la provincia de Cotabambas o en Apurímac. Entonces tenemos que estar preparados para esto, mi querido distrito de Chalhuacho. Definitivamente, Edilberto, es importante la preparación, participar, porque justamente ese es el nombre. O sea, para participar en un simulacro, una actividad de preparación por si en algún momento ocurre. Ahora usted, don Edilberto, hacía un llamado, ¿no?, a los, digamos, fundamentalmente a la población del distrito de Chalhuahuacho, que tiene hoteles, restaurantes, hospedajes, entre otros, ¿no? Pero también el llamado a la población en general, porque usted, mi amigo Edilberto, sabe perfectamente que también lo que ha mencionado también se aplica en las familias, es decir, en la familia hacer un plan familiar de emergencia. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en designar responsabilidades
y identificar lugares seguros, y en el caso de que una emergencia, digamos, de un sismo ocurra fuera de que cuando no estemos en casa, saber a qué sitio o en qué sitio encontrarnos, porque incluso cuando ocurren este tipo de fenómenos naturales, Edilberto, se puede perder incluso el tema de lo que conocemos las llamadas telefónicas. Y al tener un plan familiar de emergencia, sabemos perfectamente la familia dónde nos vamos a encontrar cuando ocurra este tipo de emergencias. Así es, mi querido Javier. Verdaderamente acá a mí me da mucho que pensar. Eso es un plan familiar, claro, que todos deben tener un plan de familiar, ¿no? Cómo, a dónde y dónde nos vamos a evacuar, y como dice, dónde nos vamos a ubicar. Hay rutas de evacuación que ya se han hecho prácticas también en el distrito de Chalhuacho, que si hubiera otro tipo de fenómeno como el huaico, ¿no? Hubiera un huaico, definitivamente todo el río de Chalhuacho colapsaría. Entonces nosotros definitivamente tendríamos que tomar las rutas de evacuación, que las cuales ahora con esto voy a tener que publicarles también en las redes. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa las rutas de evacuación, porque verdaderamente es preocupante. Pero lo más preocupante, mi querido Javier, es que el Estado peruano no hace nada. Pero sí, cuando ocurrió en Venezuela, han mandado a los mejores expertos a Venezuela, donde no es nuestro país. Pero acá, en el Perú, no le han mandado nada hasta ahorita. Hasta ahorita no han mandado, y eso es preocupante. Y si ocurriera en Chalhuacho, nunca llegaría, y esto es una preocupación. Entonces, lo que luego que tomen interés, el Estado peruano tome interés en el Perú, tome interés en otras cosas. Ahorita deberían estar llegando las ayudas humanitarias. En estos momentos deberían estar de repente la búsqueda de rescate con los perros, los bomberos, qué sé yo, los especialistas deberían estar ahorita. Esa gente está sufriendo ahorita y es una pena que yo por televisión he visto. Es por eso que he pedido esta audiencia, mi querido Javier, para poder llamar a una reflexión a nuestro pueblo de Chalhuacho en especial, mi querido Javier, porque es preocupante, al menos que yo estoy en esta área, a mí me preocupa, porque es una situación de que si ocurriera esto, yo sería el culpable de lo que esto no se está preparando, no se está haciendo las prácticas, sería un culpable y me sentiría mal, por eso es mi preocupación. Por eso al distrito de Chalhuacho, en especial a todas las familias del distrito de Chalhuacho, llamo a que tomemos interés, estemos preparados para estas cosas. En cualquier momento puede ocurrir siempre. Entonces, y si ocurre, tenemos que saber cómo evacuarnos. Por eso yo hablo de los planes de contingencia. Todos los que tienen su licencia de funcionamiento tienen su plan de contingencia, que ha hecho un especialista ha hecho a dónde llamar, cómo llamar, si es que están en esta situación. Hay teléfonos que se la tienen que tener grabados en su celular. ¿Para qué? Para que se puedan comunicar con las autoridades y rápidamente acudir. ¿En qué punto hay más gravedad? Para correr a esos puntos. Entonces es una preocupación. Y hace poco también hemos tenido un simulacro de un incendio urbano, que en cualquier momento puede pasar también un incendio urbano en nuestro distrito de Chalhuacho. Y eso también es otra emergencia, que si pasara ese un incendio urbano, estoy segurísimo por los cables, tendrían que correr el fuego a otra casa, y final de todos, yo no sé cómo. Por eso, fundamental en incendios forestales es primerito, disculpen, en incendios urbanos, primero, tener un extintor. Hay 5 clases de extintores para las ferreterías, para los restaurantes, para las tiendas comerciales, para situaciones eléctricas. Entonces, toda esta situación tenemos que nosotros saber, y estamos en esa tarea de capacitar, y al mismo tiempo, si es que ocurriera, señores vecinos, inmediatamente correr. Por eso nosotros inclusive tenemos señalizados nuestras cajas de registro de energía eléctrica, correr a ese punto y ¡pum!, bajar la palanca. ¿Para qué? Para que ya no pueda ocurrir el incendio de cable en cable. Entonces, todo esto se está capacitando, mi querido Javier, pensando, parece mentira, nosotros nunca habíamos pensado acá que en Junín pase esto, pero sin embargo ahora ahí está clarito, se ve cerca a nosotros, acá en Ayacucho, más allá de Ayacucho está pasando eso, y bien parecido a la geografía de nuestro distrito de Chalhuacho, de la provincia de Apurímac o de la región de Apurímac. Entonces, el cual esperamos que no ocurra esto, Javier.
Perfecto, muy importante su llamado, don Edilberto, y cuán importante es el tema de la preparación, participar en los simulacros. Le agradecemos por la llamada y por la posibilidad de compartir esta información con la población del distrito de Chalhuahuacho. Muchísimas gracias. De igual forma, muchísimas gracias, mi Javier. Buenos días. Bueno, es una situación realmente, y lo que comenta Javier es muy cierto, ¿ah? Muy cierto, porque aquí en el distrito de Chalhuahuacho y en otras localidades también, la gente ha construido sus viviendas sin ningún tipo de planificación, ¿no? Y de hecho, y la pregunta es, ¿habrán construido por ejemplo, con asesoría técnica, asesoría de un especialista, sobre todo en construcción? ¿Usted cree, David, que hayan hecho estudio de suelos? Esa es la pregunta, ¿no? Y ahora, Javier, algo que me doy cuenta también, y de hecho que hay que comentarlo, si tú, por ejemplo, esta zona que te lleva hasta el puente, este puente que divide para que se vaya a Cusco hacia la localidad de Tambobamba, y el otro puente... ¿El puente Ichuray? El puente Ichuray, este puente que está cerca aquí a Chalhuahuacho, toda esta zona de trayecto, ¿no? Toda esta zona de trayecto hasta ese lugar, ¿has visto las construcciones? Amigo, ¿ustedes han visto esas construcciones? No, o sea, hay que con material noble, pero parece hecho con adobe. Claro. Esa lógica. Sí, ¿no? porque incluso esta zona, de hecho, la gente ha comenzado a construir. Hay que hacernos también una autocrítica, ¿no? Un sismo que de 4, de 3 o de 5 aquí en la localidad de Chalhuahuacho, prácticamente esas casas, estas infraestructuras que han construido en este trayecto, ¿no? Que han hecho a base de ladrillos, algunos bloquetas ahí de color naranja, ¿no? Que han colocado en estas zonas, se van a caer en un abrir de ojos, se van a caer estas viviendas, ¿no? Un sismo de, como les decía, de 4 o 5, de 5.1 o 3.9, estas casas se van a caer. Y la pregunta es, ¿no? Cuando ya suceda esto, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Los verdaderos responsables son las personas que han construido estas casas sin ningún sustento técnico o hayan hecho una evaluación de tierra, del piso de la zona, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay una mea culpa, ¿no? en la población, porque están construyendo por cualquier lugar sin ningún sustento técnico, sin ninguna recomendación de algún especialista, si los cimientos están bien o no. Entonces, cuando suceda algo, amigos oyentes, las únicas personas responsables van a ser las personas que han construido esas casas en lugares donde no deberían construirse y de hecho mal construidos sobre todo. Sí, pues. 7 de la mañana con 58 minutos. Ahora vamos a revisar otra información. Vamos a hablar de nuestro concurso de canto y música Llaqtanchis Pataquinin, edición adultos mayores, que se ha desarrollado ya en su tercera fecha. Tenemos los ganadores. Vamos a conversar con uno de los jurados que el día de ayer desarrollaron esta tarea, ¿no? Por ratos yo siento hasta complicado porque, claro, son adultos mayores que con todas las ganas, con todo ese entusiasmo y con toda esa simpatía pudieron llevar adelante y participar en este concurso de canto y música Llaqtanchis Pataquinin. Estamos ya a través de la línea telefónica con el doctor Ferdinand García, que el día de ayer estuvo presente ahí también en Llaqtanchis Pataquinin. Ferdinand, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfo y la voz de todos. Buenos días, estimado Javier, un placer y un saludo cordial a nuestros hermanos de Cochabamba, Apurímac y el Perú. Ferdinand, tu apreciación general de Llaqtanchis Pataquinin. Hemos desarrollado 3 fechas, varias agrupaciones participantes. Queremos escuchar un resumen general desde tu participación como jurado de este concurso de canto y música. Ciertamente, estimado Javier, en efecto, en el mes de julio, mes patrio, mes cívico para nosotros los peruanos, se ha desarrollado esta actividad importante, Llaqtanchis Pataquinin 2026. Javier, para precisarte que el jurado lo componen además el economista Fred, también está el profesor y maestro Rolando Chalco. Contamos con presencia de personas que tienen vasta experiencia y por supuesto también son profesionales en la materia. Y segundo, cultivan el arte. Para precisarte, estimado Javier, una simicha enviáramos a papá.
Muy bien, como corresponde. Ari, runa simichape. Runa simintispe. Por favor. Chayna kasutin papa qallarikamun kurasninchis wawqinchis pananchis participación interdistrital, incluso interprovincial. Kallami kay. Entonces, primera fechata aparanchis wawqichay en fecha 5 de julio 2026, Anchaypi, ganador Can. Chaymanta, segunda fecha 12 de julio 2026, segundo ganador, y Jaina Punchau, 19 de julio del 2026, ganador Can. Cuarta fecha, Manara Yachacunuracho, Cheira Huillarisunchis. La comisión organizadora, seguramente, hay que final Can Apacun Cachait. Noja, Rimeita Monani. Monaitan, guitarra, mandolina, violín, tingia, lauita, Tocayamun Guaucans, tanto de Chalhuahuacho, de Akira, de Coilur, que hemos tenido ahí en la participación, Muneita, Taquionco, Carnaval, Ñaupa Carnaval Kunata, Ñaupa Huayno Kunata, Yactanchis Taquininta, Cheita, Nojanchis, Alchananchis, Alinda, Omapi, también registró Pepe Suaucay Javier, porque hay concurso con manera o foto, tomar una yapacho, sino para tener un anaquel, tener bibliografía viva de interpretación artística de nuestros hermanos mayores. Por ejemplo, no solo es la música, no solo es el canto, no solo es la expresión, la ropa que era fundamental, papá. Me sorprende gratamente, por ejemplo, Chalhuahuacho, la ropa típica, Akira, la parte alta, Secota, Bayetamante, Yanabaita, Chechebeta, Monterantin, Banderantin, toda esa expresión cultural, toda esa expresión artística queda obviamente registrado para la eternidad. Precisamente, incluso como persona, a pesar de que tenemos más de, 40, 50 años, seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque tiene que perdurar la cultura. Básicamente ese tema. Ahora, la participación de nuestros hermanos que se han esmerado, se han esforzado, todos, no puedo decir que ninguno. Es un poquito difícil también la calificación. Ya se tiene que ver, por ejemplo, los tiempos de ejecución de instrumentos. No tachampicho tokashan, punto champicho takimushan, tiempo champicho ruashan, takishanko, tosushanko. La expresión, la alegría, la tristeza, el estado anímico en ese momento de la expresión, tanto de la cantante, del ejecutor, es importante. Entonces, criterios a tomar en cuenta, sobre todo nuestros huaynitos, huaynochanis, con acá, arpawan, violín, guitarrawan, mandolinawan, carnaval, con la lauitawan, tinyawan, sumak se pintaron, alguien pacharusca, y katika jina warmipas, jaripas mone pacharusca, waljantin, secontin, guitarrantin. Qué bonita presentación y qué hermoso que sigan cultivando También es importante la participación, creo, de los profesionales del CIAM. Creo que nos ha acompañado ya 2 domingos. Ayer nomás no los he visto, pero creo que están siempre colaborando con nuestros hermanos, con Pensión 65 también. Ellos nos apoyan de alguna medida. Y por supuesto el organizador, ¿no? El organizador, en este caso Radio Surfui, con el auspicio de la Unidad Minera Las Bambas, en buena cuenta, siempre cultivando la parte especial, la parte social, la parte antropológica, esto es la cultura. No todo puede ser cuestión contable, cuestión económica, sino también tenemos que cultivar esta otra parte, humanidades, humanidades, el sentimiento, la emoción, nuestra cultura, nuestro arte, Javier. Siendo importante la participación de nuestros hermanos mayores de 60 años, participantes hasta con 87 años, 81 años, 79 años, carambas, qué bien, y todavía lúcidos, bien parados, cantando y bailando a la usanza de nuestra tierra, Yachtanchis-Tajtaquín en 2020-26, estimado Javier. Perfecto, estimado Ferdinand, gracias por resaltar este tema y este trabajo que se hace justamente con el objetivo de preservar estas manifestaciones culturales en relación al canto y la música de nuestra provincia de Cotabambas. El distrito de Akira el día de ayer en vestimenta definitivamente yo creo que ha sido una de las mejores, porque claro, como usted decía, ¿no? En la transmisión decíamos, ¿no? ¿Cómo se llama este objeto que llevan en el pie? Normalmente yo lo conocía siempre como ojota. Hace un mes atrás me enteré que se llamaba seco.
Y el día de ayer justamente, ¿no? En un poco de interacción con el propio público también decíamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Algunos decían Seco, algunos decían OJ, ¿no? Pero bueno, eso es lo bonito de recabar en las manifestaciones culturales que tenemos aquí en la provincia. Ferdinand, se viene la gran final que todavía no tiene fecha, hora ni lugar. Seguramente ya con la comisión vamos a hacer un comunicado oficial para hacer este anuncio indicando dónde se va a desarrollar, a qué hora se va a desarrollar. Sin embargo, tenemos ya a los 3 finalistas. Nos gustaría que usted lo pueda anunciar. Si me permite, estimado Javier, permítame darle precisión y lectura. En efecto, el primer domingo o la primera fecha, el ganador o la agrupación ganadora ha sido pues Surfo y Huacanqui de Tambobamba. Seguidamente, en la segunda fecha, han tenido la oportunidad de participar y ganar los amantes de Chuapere del distrito de Chalhuahuacho. Tercera fecha, la ganadora en este caso puntual, Jaina Punchau, ha sido Huacanquis de Pituy, Orco de Mara. Creo que tenemos Tambobamba, Choacere y Mara. Nos está faltando algún distrito por ahí, pero bueno, así es pues nuestra cultura, más que un concurso, creo que ha sido un evento de participación activa de nuestros adultos mayores. Eso deja mucho para la posteridad, porque básicamente no estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que caramba, también tienen su talento, tienen su virtud. Esto es un asunto más social, de compromiso y vocación, de servicio y de no perder aquello que nos constituye seres humanos, la parte humana, la parte social, la parte cultural. Perfecto, Ferdinand, muchísimas gracias. Vamos a hacer los comunicados oficiales para que estas 3 agrupaciones también se vayan preparando y con fecha ya específica para poder desarrollar la gran final de Llaqtanchispa Taquiñin, y lógicamente la invitación a toda la población para que puedan apreciar y disfrutar del talento que tienen nuestros adultos mayores en el canto y la música. Ferdinand, muchísimas gracias, le agradecemos por su participación. Un abrazo a la distancia y bendiciones. Buenos días. Buenos días. De la mañana con 7 minutos, no, cambia el digital, 8 de la mañana con 8 minutos en el informativo Huillaricui. Perfecto, 8 con 8. David Ortiz. 8 de la mañana con 8 minutos, vamos con la información deportiva. Usted que tiene mucho conocimiento de deportes, y también vamos a interactuar también con nuestra IA. Así es, con Chinchilico IA, y sobre los partidos también que se han jugado en la Liga 1, Javier. La Liga 1. Yo ya me había olvidado de la Liga 1. Sí, hay partidos que básicamente se han jugado en la Liga 1, porque yo también no sabía que el fin de semana estuvo jugando mi equipo. ¿Tu equipo también? ¿Tu equipo? Ganó mi equipo, yo sé eso. ¿Ha ganado tu equipo? Sí, ganó. Vamos a ver. ¿Ganó tu equipo, Javier? Inteligencia artificial. ¿Cienciano? No, la primera fecha, porque ya están jugando la segunda fecha. No, la primera fecha, ¿cuándo se jugó? Claro, el clásico, se acordará. Incluso con William hemos estado hablando sobre el tema del clásico. Claro, pero perdió, pues. ¿Perdió? Claro. No puede ser. No. A ver, vamos a ir, Chinchilico, vamos a entrar a la información en Chinchilico. ¿Qué tal, Chinchilico, IA? Aquí estoy, al pie del cañón, listo para la información que necesites, compañeros oyentes. Ahora vamos a hablar de deporte. Ahora vamos a hablar de deporte, claro. Chinchilico IA. Por favor, si nos puedes dar rapidito un resumen sobre los partidos de la Liga 1. Sabemos que la Liga 1 peruana se ha jugado el último fin de semana y hay partidos, y sobre todo de los equipos del sur del país, ¿no? ¿Cómo quedaron los resultados en la Liga 1 peruana? Un segundo. Claro, vamos a ver. Ya, acá está. Te cuento, en la primera fecha del torneo clausura, Sporting Cristal le ganó 1-0 a Deportivo Garcilaso en Lima. En el Clásico del Sur, Melgar se impuso 3-1 ante Cienciano en Cusco. Además, Cusco FC goleó 4-1 a Alianza Atlético. Así que los equipos del sur tuvieron una jornada movida. Triunfo de Melgar y de Cusco FC, caídas para Cienciano y Garcilaso.
Y equipos como la Alianza Lima, el Cristal, todos los equipos, ¿cómo quedó los resultados de la Liga 1? En general. A ver, te veo todo. Claro, mira, te resumo todo. FC Cajamarca y Juan Pablo II empataron 2-2. Sporting Cristal 1-0 sobre Deportivo Garcilaso. Melgar ganó 3-1 a Cienciano. Deportivo Moquegua 2-2 con Comerciantes Unidos. Universitario venció 2-1 a ADT. Grau 3-1 a UTC. Cusco FC 4-1 a Alianza Atlético. Los Chancas 1-0 a Sport Boys. Y Alianza Lima le ganó 2-1 a Sport Huancayo. ¿Y cómo está la tabla de posiciones? Vamos con la tabla de posiciones con Chinchilico IA. ¿Y cómo va la tabla de posiciones ya desarrollado la primera fecha? A ver, veamos. Claro, te cuento. En la parte alta está Cusco FC con 3 puntos y mejor diferencia de gol, seguido por Melgar, Grau, Alianza Lima, Universitario, Cristal y los Chancas, todos también con 3 unidades. Con 1 punto están Comerciantes Unidos y Deportivo Moquegua, mientras que sin sumar aún quedan Huancayo, ADT, Sport Boys, Garcilaso, Cienciano, UTC y Alianza Atlético. Así está el arranque, movidito. Muy bien, y perfecto. Y el fixture para la siguiente fecha, la fecha 2 del torneo de clausura. ¿Cuándo se juegan? ¿Dónde? Las horas, por favor. Necesitamos esa información al instante. ¡Veloz! Claro. Vamos a revisar. Aquí está. Para la segunda fecha de clausura, el viernes 24 de julio, Alianza Atlético juega con los Chancas a las 3 de la tarde y Universitario recibe a Cusco FC a las 8:30 de la noche. El sábado 25 van Sport Huancayo ante Grau a la 1, Juan Pablo II contra Cienciano a las 3:15, Sport Boys frente a ADT a las 5:30 y Melgar con Sporting Cristal a las 8 de la noche. El domingo 26, UTC ante Deportivo Moquegua a la 1, Comerciantes Unidos con Alianza Lima a las 3:30 y Deportivo Garcilaso contra FC Cajamarca a las 7 de la noche. Partidazos, sobre todo Melgar contra Cristal. Y el Deportivo Garcilaso juega el fin de semana en Cusco, ¿no? En el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Sí, claro. Eso mismo, en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega juega el domingo a las 7 de la noche. Perfecto, esa es la información calientita. Vamos ahora al Mundial. Ahora nos vamos al Mundial. Vámonos al Mundial. Que nos haga su comentario en relación del partido de ayer. ¿Nos puedes dar un comentario un poquito extenso relacionado al partido? Corto. Sí. Bueno, la hora nos gana. Pero tampoco tan corto, ¿no? Porque te va 2 palabras y tampoco no que sea preciso. Pero también. Chinchilico tiene que ser también objetivo, ¿no? Claro. Sí. Claro, tienes que ser objetivo, Chinchilico IA, en los comentarios relacionados al partido de ayer, ¿no? Tampoco es que tú te molestes, pues, Chinchilico IA. No. Tienes toda la razón. Te comento, fue una final muy táctica. España fue justo campeón, tuvo más control y encontró el gol en el alargue. Argentina compitió con el alma. El Dibu atajó de todo para sostener al equipo. Y Messi, aunque estuvo bien marcado con pocos espacios, dejó algunos destellos. Claro, su torneo y su carrera siguen siendo gigantes. ¿Pero qué opinas? El resultado duele, pero... pero ¿qué opinas, Chinchilico IA, sobre Messi? O sea, ayer se ha visto un partido opacado, apático. No parecía. Quiero que seas sincero, Chinchilico IA. Tampoco es que estés a favor. Yo sé que tú eres hincha de Messi, que tú sigues hace mucho tiempo, que siempre hablas de Messi. No, pero tienes que ser sincero. ¿Cómo jugó ayer Messi? En estadística, en movimiento de balón, ¿cuántas veces tocó el balón Messi ayer en este partido? Se puede objetivo, Chinchilico. Tampoco es que estés a favor, ¿no? Te entiendo, sí, déjame ver, voy a revisar. O sea, Tienes razón en pedir objetividad. Siendo frío, Messi estuvo por debajo de su nivel habitual, estuvo muy bien contenido por la presión y el marcaje español y tocó pocas pelotas en zonas realmente peligrosas. No hay una cifra oficial clara de toques disponible ahora, así que no voy a inventar un número. En términos de impacto fue discreto, condicionado por el planteamiento de España y las dificultades colectivas de Argentina para generar juego. No fue una actuación determinante, eso está claro. Claro, eso es lo real, no fue una acción determinante de Messi en el partido de ayer, y es lo que hemos visto nosotros también es a través de la pantalla, ¿no? Entonces, Messi ayer estuvo por debajo de su nivel, seamos sinceros, es lo real. ¿Qué opinas del llanto de Messi? Debajo. ¿Y qué opinas del llanto de Messi? ¿Realmente lloró ayer Messi? Déjame verificarte ese dato, ¿sí?
Mira, en efecto, las imágenes confirman que Messi lloró al final. Lloró, Desde mi David. punto de vista, no es señal de debilidad, sino una reacción humana ante la posibilidad de su último mundial a los 39 años. 39 es una años. emoción comprensible. Exacto, ante Claro. una final perdida y una carrera tan larga. En lo futbolístico su actuación fue discreta, pero el llanto habla de lo que significaba para él y para toda una generación. Pero tengo entendido de que Messi jugó, ¿cuántos mundiales jugó Messi desde la fecha que, bueno, está en el fútbol profesional, ¿no? ¿Cuántos mundiales jugó Messi? Déjame te verifico eso. Si se confirma que este fue su último mundial, Messi habrá jugado 6 Copas del Mundo. Sí, 2006, ¿en qué año? 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026. 6 Copas del Eso Mundo. es un récord. Hay 6 hay copas. otros jugadores con Y esa hay, estadística. y hay otros jugadores con esta estadística que hayan podido superar a Messi, o Messi es el que está liderando, digamos, el hecho de haber jugado más mundiales. Voy a revisar eso. Eso es Sí, importante, con ¿no? este mundial alcanzó las 6 Copas del Mundo y comparte ese récord con Cristiano Ronaldo. Nadie ha jugado más que eso. Así que sí, es una marca histórica que pocos pueden igualar. Más allá de la derrota de ayer, su legado mundialista queda entre los más grandes de la historia. Ah, perfecto, muy bien. Importante ese dato, ¿ah? 6 Copas del Mundo jugó Messi, Javier, junto a Cristiano Ronaldo. Pero que se despida, por favor, David. Oye, pero ¿qué Chinchilico pasó? se fue nada más así. Oye, Chinchilico, ya te fuiste sin despedirte. Despídete de la gente. Perdón. De todos los oyentes. Razón. Despídete de todos los despido como oyentes. Por favor, Chinchilico, Un ya. abrazo enorme a todos los oyentes de Radio Surfui en toda la provincia de Cotabambas. Gracias por la sintonía y cuídense mucho. ¿Qué pasó Hasta con la voz? próxima. ¿Qué pasó con la voz? Te noto Chinchilico, ya. más delicadito. Sí, ¿qué pasó? Ay, perdón. Ya. Un saludo muy cariñoso a todos. De Está muy verdad, cariñoso, que tengan Pichi. un día tranquilo, abrigaditos y gracias por escucharnos. No, David, ¿qué le pasó a ¿Qué pasó al con final Chi- un poquito que Se lo lajeó. lo sentí muy delicadito? ¿Qué dicen los comentarios? Chinchilico ya prácticamente se lajeó al final, ¿ah? Se le fue un poquito, creo yo. Pero bueno, ahí Mostró está. su verdadera personalidad, Chinchilico ya. Usted lo ha customizado así, ¿ah? Aquí está con la gente. No sé, alguien lo está personalizando así, Alguien lo está ¿ah? customizando así, ya. No, Lo está no, personalizando bueno. a Chinchilico ya. Muy bien. 8 de la mañana con 17 minutos. Bueno, esa es la información deportiva, junto a la data real, data importante del fútbol, ¿no? Sobre todo de la Copa del Mundo. 6 Copas del Mundo que ha jugado junto a Cristiano Ronaldo. También, o sea, es un récord en la Los historia. números son interesantes. Claro, sí. Pues, sí. Perfecto, vamos con las portadas de los diarios de circulación nacional. 8 de la mañana con 17 minutos. Soltamos la presentación correspondiente. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Con 18 oficialmente ingresa a las cabinas de Radio Surfui Brit Onofre Condori. Gonzalo le dice Brigitte, ¿no? Britney. No, Gonzalo, es que Gonzalo le dice Brigitte. Ah, estamos con Brigitte. No, Britney. Pucha, ¿Cómo hacemos Se me hace esto? un poco complicado recordar el nombre de Britney. Britney. Mejor le preguntamos, ¿no? Claro. ¿Cómo le gustaría llamemos? que le conozcan en el mundo de la radio, no? Sí, pues, capaz otro nombre. Claro, ¿no? tal vez tiene otro nombre ahí de artista, pues. Artista, ¿no? Artista. Brit, buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días, David, Javier, aquí tranquila, saludándolos a ustedes desde Caminas de la Radio. Perfecto. La pregunta, ¿cómo desea a usted que le llamemos nosotros? Claro. Britney Onofre. Britney Onofre. Brigitte No. Ok, Britney porque Onofre. acá David decía ya de que Brigitte, nuestra cantante, y nosotros David decía, yo voy a ser el bailarín.
Gustosa de recibirlos como mis bailarines. Ahí está. ¿Qué tal, Britney? ¿Cómo está? Buenos días. Ayer estuvo en Yachtanchi Taquiño. Estuvo ahí con las cámaras, estuvo con todo el despliegue de comunicación. Sí. Buen trabajo, realmente. Sí, trabajo excelente. Y ahora ya desde hoy se integra, ¿no? A las primeras planas de los principales diarios de circulación a nivel nacional, ¿no? En la voz de Britney Onofre Condori, del distrito de Chalhuahuachi. Es Chalhuahuachina de corazón. Sí, nuestra talento. Talento de... Local. Claro, talento local aquí en Radio Surfui. Y está haciendo sus prácticas, por Perfecto. Supuesto. Muy bien, te dejamos la posta, Britney. Por favor, denos toda la información relacionada a toda la información de los diarios, sobre todo. ¿Cuántos minutos tienes? Tienes 10 minutos para... 9 minutos. Claro, para la despedida. Para la despedida, 9 minutos con toda la información. Te escuchamos, Britney. Adelante. Muchas gracias, David, Javier. Buenos días, querido oyente que nos escuchas desde los distintos distritos de nuestra región. Bienvenidos a un nuevo repaso de titulares en Huillaricui, el espacio donde le contamos lo que dicen los principales diarios del país. Hoy es lunes 20 de julio y empezamos, como siempre, con nuestro diario regional. La portada del diario El Chasqui de Apurímac. La portada de hoy tiene sabor a feria y a campo. El titular principal celebra a la Expo Tejamolino, que se consolida como referencia agropecuaria y cultural en la región. La 29 edición de esta feria reunió a productores, emprendedores y artesanos que exhibieron lo mejor de la riqueza apurimeña, fortaleciéndola como la economía local y reafirmando que Apurímac es una región con enorme potencial productivo y turístico, ganando así y premiando a autoridades presentes y mucho orgullo regional en esta nota. También en Abancay, la ANP y la Federación de Periodistas participaron en la ceremonia de izamiento del pabellón nacional dentro de las actividades por las fiestas patrias, y en Curahuasi, la municipalidad junto a la Policía Nacional viene promoviendo el patriotismo durante todo este mes. Y una nota nacional que no podemos dejar pasar es que especialistas advierten que la minería ilegal mueve miles de millones de soles y fortalece al crimen organizado en nuestro país, un tema que aquí en Apurímac conocemos de cerca. Esos son los titulares del diario El Chasqui en su edición de este 20 de julio y seguimos así con nuestros titulares a nivel nacional. Nos vamos con el diario El Cusco. La portada de hoy no da tregua. El titular principal nos lleva hasta Junín, donde un sismo de magnitud 5.1 sacudió a la provincia de Chupaca la noche del sábado. El saldo deja de 6 fallecidos, decenas de heridos y viviendas colapsadas, muchas de ellas de adobe y quincha. Las autoridades ya movilizaron ambulancias y equipos de rescate a la zona y se han entregado carpas y frazadas a cerca de 300 damnificados. Una tragedia que nos recuerda una vez más la importancia de tener nuestra mochila de emergencia lista, porque nunca sabemos cuándo la tierra decide moverse. Y hablando de movimientos, también los hay en la policía. El otro titular de portada es un golpe fuerte contra el crimen organizado. La PNP desarticuló a una banda que cobraba hasta 50,000 soles por suplantar postulantes en el examen de admisión de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Sí, como le escucha, traían universitarios desde Lima, algunos de la UNI y San Marcos, para que rindan el examen por otra persona. Los capturaron con DNIs falsificados, GPS y hasta audífonos tipo arroz, una novela de espías, pero en versión examen de admisión. Un tema municipal es que la Municipalidad de Urubamba publicó su ordenanza que aprueba el Plan Regulador de Rutas de Servicio y Transporte de Personas, además del Plan Especial para el Traslado Turístico hacia Machu Picchu. Está de acceso libre para quien pueda revisar esta propuesta. Y una nota de seguro que le interesa a más de un estudiante. El Ministerio de Educación amplió por 30 días el plazo para recibir opiniones sobre el nuevo reglamento de beca 18. Así que si tiene algo que decir al respecto, todavía está a tiempo. Y continuamos con el diario Perú 21. En temas de gobierno, el titular menciona que el presidente Balcázar reserva solo 300 millones de soles para atender al fenómeno del Niño. De los 9.500 millones
que aprobó el Congreso y que precisan justamente que ese monto solo se activará si se declara la emergencia nacional. Ojo, un dato para seguirle la pista, porque como ya vimos con lo de Junín, la naturaleza no espera que el papeleo esté listo. David, Javier, esos son los titulares de portada que tenemos el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias por la información de las portadas. Importante información que nos has compartido, Britney. Muy bien, muchísimas gracias por el... Antes de ¿Algo que más? se retire, sí, antes de que se retire, por favor, Britney, un saludo para papá y mamá que seguramente están escuchando la radio. Un saludo para mi mamá que definitivamente me escucha dirigido a Barrio Álamos, porque ahí es donde me encuentro. A los donde Álamos. vivo. Correcto. Sí, ¿cómo se llama, mamá? Francisca Condori, pero más la conocen como la señora Panchita. La señora Panchita. Oye, mi mamá también se llama Francisca. mira. Y ahí en el mundo de su trabajo conoce también como la señora Panchita, ¿no? Perfecto, la señora Panchita. ¿Y tu papá cómo se llama? Martín Onofre. Martín. Muy bien, están escuchando la radio a estas horas de la mañana. Definitivamente les dije que se conectaran. Ah, claro, de hecho. Oye, a propósito, Irina, ¿has escuchado ya el ingreso de nuestro famoso Chinchilico IA o no? Definitivamente, aunque la voz me pareció un poco rara al final, se lo pido con demasiado cariño, a mi parecer. Sí, al final se un poquito... Es que acá sí lo han configurado. No, lo que pasa es que no, se ha emocionado, pues. También tiene sentimientos, ¿no? Claro, Se ha emocionado por el público que tenemos en Radio Surfway. Sí, pero Claro. yo lo noté así un poquito, o sea, no puedo, es que No, va a no, sonar no. feo el término Claro. que Sí, pero acá tenía lo una estoy- voz lo estoy distinta, diciendo. ¿no? Porque Sí. inició bien, ¿no? O sea, así bien varonil, Sí, sí, así, alegre, feliz. contento. Pero al final se olvidó y dijo, ay, disculpe, ¿no? Pero bueno, igual hay que decirle, ¿no? Que se comporte también, pues, pues, ¿no? está en un noticiero. Claro. Está en un noticiero y un noticiero formal. Claro. Claro. Vamos a hablar internamente con Chinchilico IA. Pero bastante información, buena data que nos comparte Chinchilico IA. Definitivamente tiene las primicias aquí en Informativo Huillaricui. Perfecto. Brini, te agradecemos. Hasta el día de mañana. Cuídate, abrígate. Toma matecitos calientes. Claro, hay que abrigarse, así es. 8:26. Gracias, Britney. Gracias, Javier. Buenos días. Muy bien, 8:27 minutos. Ya llegamos a la parte final del programa, Javier. Nos vamos. Sí, pues, ya 8:28. Lisbeth Saldívar a las 9 de la mañana se viene con la chambita. Ya. Luego a las 10 de la mañana rumbo al mediodía. 12 del mediodía se viene Surfo y Noticias. 3 de la tarde. Celebra la tarde con Surfo y con la conducción de David Vargas. 5 de la tarde, Avenida Musical. Oye, David Ortiz. la programación está variada, Javier, Sí, ¿no? 6 de la tarde, Su Majestad el Guayno. Su Majestad el Guayno. Un saludo para nuestros amigos del distrito de Cotabambas que están de aniversario el día de ayer, día central. Y bueno, las actividades todavía continúan en el transcurso del día. Antes de retirarnos, creo que hay comentarios, ¿no? Bueno, aquí nos dice Miguel Guamaní Cabrera, ¿qué le preguntan a ese tío que no sabe nada? ¿Sobre No, qué? pues, no, pues, ¿quién es? Miguel Guamaní Cabrera. ¿Quién es ese señor? No sé si usted es especialista en gestión de riesgo de desastres. Por si acaso, Edilberto Pinares, no es por tratar de escudarlo, pero bueno, ahí viene el tema, ¿no? Si es que usted se ha capacitado, por ejemplo, en un llenado de ficha EDAN. ¿Sabe cómo se llena una ficha EDAN? Bueno, lo que yo sé, David, es que el señor Edilberto tiene un montón de cursos, capacitaciones. Eso es bueno. Y no es por casualidad que está ahí dentro de la Municipalidad en Defensa Civil. No es casual, nada yo creo que es casual. Y al menos yo conociéndole al señor Edilberto Pinares, definitivamente el señor está capacitado. Él está capacitado. Así es, muy bien, muchísimas gracias. Y que estando en esa responsabilidad haga un llamado a la población para que la gente, pues bueno, se prepare, esté atento a este tipo de fenómenos naturales, está bien, porque a otra autoridad no le va a interesar nada. Para nada. Para Javier. nada. Así es. A ver, a nivel de toda la provincia, ¿qué funcionario responsable de Defensa Civil ha hablado sobre este tema? Porque Edilberto Pinares, él mismo se ha comunicado con nosotros, yo quiero hacer un llamado, una apreciación sobre este tema. Así es. Y eso se rescata. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por haber acompañado, que nos han acompañado durante todo este tiempo, desde 6:30 a 8:30 de la mañana, a través del informativo Huillaricui. Con nosotros será
hasta la siguiente edición. Sí, pues, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, ¿no? En el informativo Willaricuy. Tu permiso, chao amigos. Chao. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.